Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Kazuma. ¿Voluntad de fuego? ¡Qué cliché! No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 8. Puedes hacerlo. Habían pasado un par de días desde que Kazuma comenzó a frecuentar el puesto de Ichiraku Ramen. Kazuma había decidido aprovecharse de la amabilidad del hombre para poder comer sin problemas. Aunque terminó desechando la idea después de la primera vez que lo intentó. Ver la sonrisa amable del hombre lo había hecho sentir como un verdadero basuma por siquiera considerarlo. Entonces, ¿por qué se encontraba aquí? Un ramen de miso a la orden. Exclamó Teuchi mientras dejaba un gran tazón de ramen frente a Kazuma. Provecho. Dijo Kazuma mientras tomaba un par de palillos listo para comer. Disfruto del ramen hasta quedar satisfecho. Muchas gracias. Exclamó mientras se limpiaba la boca. Ja. Parece que por fin entiendes por qué le dicen el ramen más. Se detuvo por un momento. Bienvenido. Saludo a la nueva persona que entró. Un hombre alto con grandes cejas, Kazuma lo reconoció al instante. ¿Wano? Preguntó Kazuma con sorpresa. Kazuma no sabía qué hacía ahí, había vuelto hacia allá unos días, pero solo habían seguido su rutina con normalidad. No sabía qué hacía ahí, pero sea lo que sea, no podría ser algo bueno para él. El hombre miró a su alrededor, y suspiró antes de sentarse y ordenar algo. Solo deme algo bueno. Su tono era monótono, más seco de lo que Kazuma lo había escuchado hablar antes. Mas a Teuchi no pareció importarle eso. A la orden. Con una sonrisa entró a la cocina, dejando a Kazuma solo con Wamo. Kazuma esperaba que Wamo dijera algo, pero el hombre no hacía más que mirar al frente mientras toqueteaba la barra frente a ellos con sus dedos. Un silencio incómodo inundó la habitación, tan incómodo que Kazuma no probó el segundo plato que había pedido. Ambos movieron incómodos sobre sus asientos, ninguno queriendo tomar la iniciativa sobre la charla que debía desarrollarse. Kazuma quería saber qué se supone que hacía Wamo en ese lugar. Y las intenciones de Wamo aún le eran desconocidas. El tiempo pasó, pero no fue hasta que ambos suspiraron profundamente que decidieron tomar la iniciativa. Se interrumpieron mutuamente, antes de que Wamo hiciera una señal con la mano, dándole a entender a Kazuma que hablara. Sin más opción, habló con cierto recelo. ¿Qué haces aquí? Preguntó. Quizás estaba siendo grosero, pero no quería que su entrenamiento lo siguiera incluso en este lugar. Era el único lugar en este mundo donde se sentía realmente seguro, arrastrar esa parte de su vida aquí no era algo que quisiera. Los últimos 3 meses desde que conoció a este hombre, habían sido un infierno personal sin excepción. Sabía que de alguna retorcida forma el hombre frente a él trataba de ayudarlo, pero eso no quitaba que odiara todo lo que tenía que ver con el esfuerzo. Wamo miró al frente, pensativo, parecía que no sabía cómo formular la respuesta, tomó algo de tiempo para que encontrara la manera y respondiera. Te he estado viendo estos últimos días, alerta de acosador TCH, quita esa cara de asco. Kazuma lo siguió mirando como si estuviera viendo escoria. No lo hacía de la manera que estás pensando. En serio. Pedo-sensei, tanto Teuchi como ella me voltearon sus cabezas y miraron con evidente sospecha hacia el hombre. Y esperen. Su voz, entrecortada por la situación, lo hacía lucir peor. Wamo se dio cuenta de esto, sonrió un momento, no sabía cómo, pero este chico parecía encontrar las formas más estúpidas para sacarlo de quicio. Tomó un momento para que recuperara el control de su voz, antes de que hablara con cierta duda. Tú, bueno, ya sabes, ¿te estás alimentando bien? Preguntó desviando la mirada. La pregunta sorprendió a Kazuma. Había pensado que al hombre solo no le importaba, al final del día, qué tan difícil era notar que estaba básicamente en los huesos. Se aclaró la garganta antes de hablar. No, respondió. ¿Es por mi culpa? Preguntó con preocupación. Wamo le había dado una lista de comidas que debía preparar. Había anotado todo lo que necesitaba, desde cómo preparar la comida, hasta dónde conseguir los ingredientes que necesitaría. Kazuma realmente intentó aprender de eso, después de la primera semana, se cansó de las comidas simples que podía hacer, y quería probar algo diferente. Necesitaba variedad para no perder el sentido del gusto.
Y comer en un puesto callejero, era algo que no se podía permitir. Hasta ahora. Kazuma miró al hombre, parecía preocupado por su bienestar, por un momento pensó en usar esto para conseguir beneficios. Culparlo, y utilizar su culpa para que suavizara el entrenamiento, pero descartó ese pensamiento casi al instante en el que miró el plato de comida frente a él. Suspirando, negó con la cabeza. No quería decir la razón, sonaba demasiado estúpido o no quería que Wamo estuviera sobre él durante todo el día. Si no soy yo, ¿alguien te está quitando el dinero? Preguntó con un tono que pareció levemente amenazante. No, es algo diferente. Oye viejo, lánzame un tazón de ramen. Tanto Kazuma como Wamo se detuvieron y miraron hacia la entrada del local. Un chico rubio de ojos azules con marcas de bigotes en las mejillas se acercaba hasta tomar asiento en la barra. Oh, pero si es mi mejor cliente, un tazón de ramen de miso extra grande saliendo. Gritó desde la cocina. El chico esperó con entusiasmo por un momento, hasta el punto que pareció ignorar que lo estaban mirando. Kazuma miró a Wamo y pudo ver que el hombre miraba de forma extraña al chico rubio. ¿Era asco? No, era algo diferente, no sabía qué, pero prefirió no preguntar. Kazuma notó que lo miró de vuelta, pareció pensar sus palabras antes de soltarlas con una calma desconcertante. No soy bueno en estas cosas, pero iré al punto. Ven conmigo, tengo algo que puede servirte. Habló de una forma que hizo que Kazuma entendiera que no podía negarse. Ambos se pusieron de pie después de terminar su comida. Antes de irse, Wamo sacó unas monedas y las puso sobre el mostrador. Muchas gracias por la comida, realmente lo disfruté. Se dio la vuelta listo para irse, pero entonces Teuchi lo detuvo. Disculpe señor, pero esto es más dinero del que debía pagar. Advirtió Teuchi. Wamo se llevó una mano al mentón y pensó un momento antes de señalar al chico rubio en el local. Entonces, que el chico pida lo que quiera, y si falta dinero, solo ponlo a mi cuenta, volveré mañana de ser necesario. Con esto dicho procedió a abandonar el local. Kazuma le quería seguir el paso, pero el rubio habló de repente interrumpiéndolo, de nuevo. Oye tú. Gritó el rubio. Kazuma lo miró, notó que el chico lo señalaba con los palillos. Eres un estudiante de último año, ¿verdad? Afirmó. Supongo. Respondió Kazuma con inseguridad. Realmente no se veía a sí mismo como un alumno, o al menos no uno permanente. Un estudiante de intercambio quizás, sí, sería lo más adecuado. Lo sabía, soy muy listo, sabía que te había visto en otro lado. ¿Cuál es tu nombre? Qué chico tan extraño, pensó el castaño. Entonces recordó al chico, lo había visto antes en la entrada de la academia, el supuesto demonio de la aldea. Realmente prefería no tener nada que ver con alguien así. Tiene la cara de niño bonito, personalidad cliché, ojos azules, solo le faltaba ser talentoso y poderoso. Sí, era el tipo de persona que lo hace ver como un incompetente. Relacionarse de alguna forma con él solo lo metería en problemas. Pero, el chico parecía realmente ansioso, quizás podría presumir un poco, y quién sabe. Quizás apareciera en un flashback donde vence al enemigo final del mundo, eso sin duda sería algo que querría ver. Así que, ¿por qué no? Siempre y cuando no se metiera en peleas o cosas así, o no lo vieran en público con él, todo debería estar bien. Kazuma desdijo alzando una mano a forma de saludo. Kazuma. Pensé que tendrías un nombre más, ninja. Es un nombre totalmente normal. Demasiado normal, pero hizo una pausa antes de inflar el pecho. Soy Naruto Uzumaki, el próximo Hokage. ¿Hokage? ¿Son esos de las estatuas, no? Preguntó con duda. Había investigado sobre los Hokages, pero no había conseguido mucho, solo sabía que eran los líderes de la aldea, amigos del pueblo y todo eso que solo sonaba a propaganda aburrida. ¿Qué demonios? Gritó el rubio. ¿Cómo no vas a saber qué es el Hokage? El Hokage es el ninja más respetado y admirado de la aldea. El Hokage es el ninja más increíble y poderoso de todos. Para ser Hokage tienes que... El chico parecía querer explotar, pero entonces la voz de Teuchi lo detuvo. Naruto, el ramen se va a enfriar y perderá su sabor si no continúas. El joven Kazuma vendrá seguido por aquí, ya tendrás más tiempo para hablar sobre esto con él. Es cierto, está más frío. Gritó mientras empezaba a comer sin parar. Kazuma miró esto confundido, el chico parecía ser demasiado explosivo, en cierta forma, le recordó un poco a su compañera diosa. Espero que al menos él use la cabeza. Y con eso, decidió irse, no sin antes escuchar las palabras del chico rubio. Por cierto, dile al viejo que muchas gracias por pagar el ramen. Se lo pagaré cuando sea Hokage. Naruto, no hables con la boca llena.
Perdona Yamene. Kazuma solo asintió y salió del lugar. Ya en la calle, Uamu lo esperaba con paciencia, apenas lo vio salir habló. Sígueme, dijo para empezar a caminar, a lo que Kazuma solo decidió seguirlo sin preguntar. Caminaron en silencio por un tiempo, fue bastante incómodo. Las calles de la aldea estaban algo solas, la brisa simplemente le revolvió el cabello, la capa de Uamu se ondeaba frente al por el viento fuerte. No había mucho que ver, solamente las enormes caras en las montañas que se veían cada vez más lejanas. Caminaron hasta salir a las zonas más remotas de la aldea, donde se detuvieron al llegar a una casa apartada de lo demás. Estaba pintada de tonos brillantes, con un jardín lleno de flores de varios colores llamativos, habían algunos dibujos en las paredes que parecían haber sido hechos por un niño, o quizás un adulto que no sabe dibujar. Uamu observó la casa por un momento antes de hablar. Esta es mi casa, entra, tengo algo que darte. Y con eso, sacó las llaves de su bolsillo y abrió la puerta para entrar. Kazuma solo se detuvo un momento para mirar a su alrededor, no había nada realmente sobresaliente. Oh bueno, solo una cosa. La casa era enorme. Eran al menos 4 pisos, y estaba seguro que se tomaría un buen rato en ir de una punta a otra. Parecía más un complejo que una casa. Si hubiese visto esta casa sin saber que era de Uamu, habría pensado que era la casa de un anciano retirado con su familia. ¿Uamu tiene familia? Se sintió estúpido por no pensar en eso antes, pero si era el caso, sería incómodo conocerlos, o quizás, podría ser bueno para él. No, el hombre no había mencionado nada de eso, si tuviera familia, posiblemente lo hubiese mencionado, además, no pareciese hacer algo más que entrenarlo cuando está libre. Alguien con familia no tendría tanto tiempo libre. Con curiosidad, decidió entrar a la casa y averiguarlo por sí mismo. Ya era hora, pensé que simplemente te habías ido. Dijo Uamu desde una habitación aparte. Kazuma ya había dejado de preguntarse a sí mismo cómo lo encontraba si no podía verlo. Prefirió culpar al chakra antes que a sus habilidades de sigilo. ¿El sigilo lo ocultaría de él? No había probado eso hasta ahora, quizás después. Solo espera ahí un momento, ya casi termino con esto. Kazuma decidió investigar un poco la zona, estaba en lo que supuso era la sala. Primero miró a la estantería, habían decenas de libros apilados que no entendía siquiera de qué iban, por lo que no se concentró mucho en ellos. Entre esas pilas pudo notar uno que sobresalía. Enseñanza para tontos, voy a ignorar que vi eso. Miro en las paredes y miro varias fotografías. Supongo que no puedo crear cámaras para hacerme rico, pensó con amargura. La mayoría de cosas que sabía hacer, ya habían sido creadas en este mundo. Era extraño, parecían estar en la época del Japón antiguo, pero a su vez, tenían cosas como computadoras, cámaras, televisiones, equipos de sonido y etc. Eran mucho más avanzados tecnológicamente que las personas del mundo de Eris a pesar de tener una infraestructura más antigua. A este ritmo, no le sorprendería que hubiesen armas de fuego en el mundo. Digo, crearon la pólvora y ya tienen todo lo que necesitan, sería tonto que no las hayan hecho. Pensó con ironía. Kazuma estaba a punto de dejar la foto de lado, hasta que prestó atención al rostro que estaba en esta. Era Uamu, se veía más joven, tenía una larga cabellera y una sonrisa que casi le llegaba hasta las orejas. A su lado, una mujer de cabello morado, ella lo abrazaba del brazo mientras le besaba la mejilla. Y debajo de ambos, un niño, su cabello oscuro idéntico al de Uamu, tenía ojos verdes intensos y una expresión incómoda por lo que solo pudo suponer era por la actitud melosa de los adultos junto a él. Kazuma miró con detenimiento la imagen, era desconcertante que el hombre que parecía de mal humor, ese con una actitud arrogante y que se portaba como un cabrón con él en los entrenamientos, se viese tan feliz. Quería ver el resto de fotos en la pared, pero justo apareció Uamu con lo que parecía ser una taza de té y una bolsa en la otra mano. Toma, te hará bien. Dijo mientras dejaba la taza en la mesita del centro de la sala. Sí, gracias. Pareció recién notar la foto que sostenía, no dijo nada, y fue de vuelta a la otra habitación. Volvió al poco rato con una botella de sake antes de sentarse frente a él en la mesita. Y este es para mí. Dijo destapando la botella y tomando un sorbo directo de esta. Kazuma se dedicó a soplar su taza para intentar no quemarse la lengua con el té, pero apenas lo probó, el sabor le pareció bueno, no era el mejor, pero era muy bueno. Al menos no lo transforma en agua, pensó con cierta nostalgia. Esto continuó por un momento, hasta que la curiosidad le ganó a Kazuma. No había escuchado un solo ruido en la casa desde que llegó, así que decidió preguntar. Uamu-sensei, dijo con cierta pena. ¿Por qué diablos sueno tan tímido?
Pensó en pánico. Tener el cuerpo de un niño de nuevo tenía bastantes ventajas, pero también desventajas, entre ellas, su voz chillona y nada varonil. Extrañaba su antigua voz de hombre heroico, ¿eh? ¿Por qué me llamas sensei? Preguntó. Pues, eres mi sensei, creo, ¿no? Supongo que sí, como sea, ¿qué pasa? ¿Por qué venir aquí? ¿No podíamos tomar el té en Ichiraku? Uamu dio un fuerte trago a su botella antes de detenerse y suspirar con satisfacción. Es por esto. Dijo poniendo la bolsa sobre la mesa. ¿Por su bolso? No es un bolso. Gritó mientras sacaba algo de la bolsa. Es por esto. Sacó lo que parecía ser un vegetal junto con bolsas de arroz y más cosas básicas. Escucha, su voz se volvió más suave, más amable. Supongo que no quieres, o no puedes decirme lo que pasa. Fue interrumpido. Pero, supongo que tienes tus razones, así que solo toma esto, debería durar todo lo que queda del mes, no es sano que te alimentes de solo ramen. Dijo para extenderle la bolsa. Kazuma la tomó con cierta duda, sentía un extraño calor en el pecho, no sabía qué decir, así que solo decidió decir. Gracias, sí, todavía no agradezcas, necesito que vengas mañana a primera hora, tenemos que ir a un lugar. Sí. Por un momento, el ambiente se sintió más cálido, el silencio al menos ya no era incómodo. Uamu continuó bebiendo y Kazuma miró de nuevo a las paredes llenas de fotos antes de preguntar. ¿Qué pasa con las fotos? Uamu se detuvo abruptamente, antes de soltar un suspiro pesado y hablar. Son de mi familia, dijo con un tono demasiado pesado. Kazuma notó esto, y pensó que era un tema delicado que era mejor no tocar, pero, la curiosidad le ganó. ¿Familia? Pensé que eras un solterón. ¿Por qué pensarías eso para empezar? Claro que no, tuve familia, ¿tuviste? Preguntó con un ligero temor de haberse metido en algo que le cobraría factura después. Uamu se levantó, caminó hasta el estante y tomó una foto con delicadeza. Su rostro tomó una expresión que Kazuma no podía describir, parecía feliz, triste, dolido y muchas más emociones se mezclaban en su rostro. Son mi esposa, y mi hijo. Ella era una increíble kunoichi, y mi pequeño, era bastante talentoso, se graduó de la academia con honores, era un ninja prometedor, pero un día salió a una misión y. Simplemente no volvió. Kazuma tragó saliva, esto no era algo con lo que se sintiera cómodo hablando. Mi esposa, ella no soportó la noticia, un día volví y ella, su voz, siempre firme, pareció quebrarse por un momento antes de que recuperara la compostura. Lo siento, se disculpó Kazuma con honestidad. Es más común de lo que crees, esa es la vida de un shinobi, todos sufren, no hay shinobi que no haya pasado por el infierno para vivir. Eso solo inquietó más a Kazuma sobre lo que se suponía debía hacer. Sufrir no nos hace especiales, recuerda eso, todos pasamos por el camino difícil, pero, todos lo hacemos por alguna razón, entiendo, no lo entendía realmente, pero no quería pensar en su futura carrera de forma tan cruda. Como sea, puso la foto de nuevo en su lugar. Ya es tarde, vuelve a casa y ven mañana. Será un día agitado. ¿Esto es, una herrería? Se preguntó a sí mismo Kazuma. Sí, este es el mejor lugar para ayudarte con varios de tus problemas. Dijo Amu mientras entraba en la herrería. ¿Pero por qué venir hasta acá? Tuve que venir de una esquina a otra de la aldea para poder llegar aquí. Pues más vale que te vayas acostumbrando, estarás viniendo demasiado a esta zona en un futuro. No me gusta cómo suena eso, se quejó mientras entraba en la herrería. Ahora mismo estaban en la zona comercial shinobi de la aldea. Konoha tenía múltiples áreas tanto civiles como shinobi, aunque en su mayoría habían zonas civiles que vendían suministros y equipamiento shinobi, muchos shinobis deciden conseguir sus suministros en áreas hechas específicamente para el comercio de estos. Kazuma miró hacia arriba, decenas de ninjas saltaban entre los tejados que parecían haber sido preparados para el tráfico constante, estando totalmente despejados a diferencia de las azoteas del resto de la aldea que estaban llenas de obstáculos que eran producto de la vida diaria de los residentes. No es como si el acceso a estas zonas estuviera prohibido a los civiles, es solo que el tráfico de ninjas era más común en esta área por la concentración de toda clase de tiendas manejadas por maestros herreros de la más alta calidad, los mejores sastres, e incluso extranjeros que venían a traer toda clase de invenciones que les servían para ampliar sus propios arsenales. Pero no era el momento de ver esto. Ya en la tienda, Kazuma esperaba a Uamu, él había intercambiado unas palabras con el dueño del local antes de ir con él a la parte trasera de la tienda.
Estaba mirando todo lo que podía, las espadas, shurikens, bastones boy alabardas de gran calidad estaban tanto en paredes como en estantes dedicados. Eso es, susurró mirando una sección en particular. Ropa ninja. Con emoción se dirigió hacia los vestidores, pudo ver varios conjuntos exhibidos como ropa doblada perfectamente en estantes. Debería comprar ropa, solo tengo 2 cambios y están llenos de parches y agujeros, de hecho, solo hay un cambio aparte, pero parecía ser especial, luego veré de qué trata, mientras tanto debería, oh cierto, no tengo dinero, maldita sea. Se quejó. Estaba a punto de alejarse de la zona, cuando un grito cargado con cierta molestia lo aturdió. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Arre. Era una niña de pelo castaño, peinado en pequeños moños redondos que a Kazuma le recordaron un poco a un panda. La niña lo miraba con cierta molestia, cosa que confundió al ojiverde. ¿No lo había defendido antes esta chica? ¿Por qué el cambio repentino de actitud? No tomó mucho para que Wamuu saliera de la parte de atrás junto con el que Kazuma suponía era el dueño del lugar. Era un hombre corpulento, sus brazos gruesos y musculosos junto a sus manos calludas reflejaban que este hombre estaba acostumbrado al trabajo duro en la forja. Su cabello, blanco por la edad, se dejaba caer por encima de su hombro en una cola de caballo que le llegaba hasta el pecho. El hombre era incluso más alto que Wamuu, haciendo que Kazuma apenas le llegue a la cintura con dificultad. «Tentenija, ¿qué pasó?», preguntó el hombre. Kazuma solo esperaba que su otro yo no hubiese hecho algo como robarle las bragas a la chica. De ser así, va a doler. La chica que había tomado a Kazuma por el cuello a este punto se detuvo con las palabras del hombre. No es nada, solo hablo con él, ¿verdad Kazuma? Apretó el agarre. Kazuma miró a la chica, y luego miró al hombre que esperaba su respuesta. Así que eligió hacer lo más sensato. Ayuda por favor, solo estaba viendo los estantes y esta loca me atacó de la nada, por favor está apretando, haga, ayuda. Muy bien Tenten deja al chico, se está poniendo azul. Exigió el hombre mayor. Vamos no hay por qué exagerar, ni siquiera estoy apretando tan fuerte, Kazuma. Ay no respira. Así, eso pasa de veces, solo debes levantarlo. Dijo Wamuu mientras caminaba hacia el castaño. Algo así. Gritó alzando su talón y clavándolo en el estómago de Kazuma. Uf, gimió Kazuma, mientras parecía desinflarse como un globo, antes de tomar aliento de forma desesperada. ¿Lo ven? Esto pasaba mucho la primera semana que lo conocí, un par de metros y terminaba en esa posición. Dijo Wamuu con una sonrisa de satisfacción en la cara. Que eso es un poco cruel, señor Wamuu, reprochó el herrero. Créeme, si lo entrenaras, sabrías que si no hay otra forma más que si le doy la oportunidad, este chico podría no hacer nada por meses. Se defendió Wamuu. Aún así, el hombre dice la verdad padre, es el peor en la academia por algo. ¿Padre? Preguntó Wamuu. Pensé que, no es el momento Wamuu, ahora. Dijo viendo al ya despierto Kazuma. Tengo que hablar contigo chico. Kazuma, algo aturdido solo vio como la figura del hombre se alzaba sobre él. Pensó en correr, pero sería estúpido y solo llevaría a una situación cliché de persecución, así que prefería ahorrarse la molestia. ¿Tú eres Kazuma? Sí, soy Kazuma. Respondió de forma automática. Escucha, Wamuu me ha hablado de tu situación algo complicada, así que me pidió que te ayudara con eso. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Es fácil. Camino hasta el mostrador, y regreso cargando una caja de tamaño considerable sobre sus manos. Tú necesitas dinero, y yo necesito un repartidor. ¿Solo repartidor? Sí, tú entregas mis pedidos, y yo te pago por ello, es simple. Esta vez yo te acompañaré, pero después tendrás que ingeniártelas tú solo. ¿Vas a salir Wamuu? Entonces no tendré por qué limitar los pedidos. Hey. Solo dije que iba a acompañar, no que iba a ayudar. Muy tarde, ya te apuntaste. TCH, oye Wamuu-sensei, ¿qué pasa? ¿Eres un tsundere? ¿Un qué? PFFFGG. Oye, ¿de qué te ríes? Kazuma, ¿de qué se ríe tu compañera? ¿Qué dijiste ahora? Nada. ¿Crees que soy idiota? Ah. ¿De qué demonios se ríe? Muy bien, aquí está todo lo que necesitan. El hombre llegó con unas cajas sobre sus hombros. Esta es para ti, dijo dándole una caja a Kazuma. Es pequeña, está pesada. No puedo con brazos temblorosos intentó levantar la caja, pero sus manos cedieron ante el peso y la caja cayó al suelo. Un pequeño estruendo sonó, haciendo temblar un poco el piso y la caja ya en el suelo había formado un pequeño cráter en el suelo. ¿Qué demonios? ¿Cómo voy a levantar eso?
Preguntó Kazuma con los ojos en blanco. Sí, pensé que podrías con la más ligera de las cajas, pero bueno, recordaré dártelas afuera de la tienda. No es bueno para el negocio que el suelo esté dañado, por cierto, tendré que descontarte eso. Quiero morir, ¿aún me puedo negar? Solo si quieres terminar llegar a fin de mes sin problemas. Ahora andando, tenemos que entregar esto. Primer día, primera deuda, y ni siquiera está agua. Bien Kazuma, te has superado a ti mismo esta vez. Y con eso dicho, salió arrastrando la caja por el suelo. Era eso o morir de hambre. Ya en medio de la calle Kazuma notó un pequeño detalle en esto. Wamu. ¿Sí? No conozco todas las calles de la aldea, ¿cómo voy a encontrar los domicilios si ni siquiera tengo un mapa? A eso, se rascó la cabeza. Bueno, parte del trabajo de un shinobi es conseguir información, así que esto también es parte de tu entrenamiento, aprenderás a recolectar información por tu cuenta. Buena suerte. Le alzó el pulgar. Eso te lo acabas de inventar. Va a ser un día horrible, seguido de una semana horrible y una vida horrible. Concéntrate Kazuma. Eso intento. Gritó Kazuma en pánico. Acababa de esquivar un golpe que iba directo a su cara. No lo parece. Gritó Wanu haciendo un barrido de pies. Kazuma saltó hacia atrás evitándolo. ¿Atacó ahora? No, es arriesgado, pero, ¿y si no lo hago? Mierda, mierda, mierda. Al diablo, no voy a ser apaleado esta vez. Intentó aprovechar la abertura de Wanu para acercarse y golpearlo en la cara. Pero Wanu en lugar de retroceder se acercó, desvió su golpe con el antebrazo y usó su palma para golpearlo en el estómago. Kazuma soltó un quejido ahogado mientras su cuerpo se doblaba por el dolor intentando tomar aire desesperadamente. Wanu no le dio la oportunidad de recomponerse antes de que su rodilla impactara de lleno contra la cara de Kazuma. Kazuma sintió como todo su mundo daba vueltas, quería vomitar y simplemente correr, pero no era capaz de distinguir ni siquiera sobre dónde estaba parado. Pero en medio de la confusión de su mente, escuchó un silbido rompiendo el aire. Por instinto, sacó un kunai de su bolsa y golpeó al aire. Sintió como el peso de algo rebotaba contra su kunai y se desviaba en el proceso. Es suficiente. Gritó Wanu. Finalmente, dijo el chico antes de dejarse caer en el suelo. No te pongas cómodo, aún debemos hacer algo. ¿Ahora qué? Estoy cansado, me arde el estómago y me tiembla el cuerpo, ya no puedo. Ya veo, qué pena, justo cuando pensaba enseñarte del chakra. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Desafortunadamente, no estás en condición para seguir, así que, no era en serio. Enséñame, quiero aprender a usarlo. Tantas posibilidades, si pudiese clonarme, y luego transformarme en cualquiera, solo pensarlo me hace sonreír. Esa sonrisa es escalofriante, dijo Wanu con asco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que tener un ritual secreto donde se desbloqueará mi potencial? Quizás tengo que comer algo como células especiales que me darán poderes OP. O ya sé, tengo que hacer una misión épica donde debo demostrar si soy digno de usar esta energía. Los libros decían que debía encontrar su chakra. Al principio pensó que era meditación, pero, ¿y si en realidad no lo era? Eso explicaría por qué no podía encontrarlo dentro de sí. Quizás es tonto, pero es emocionante, por fin podré tener al menos un momento de protagonista isekai, a diferencia del mundo de Eris que solo me trajo decepción. No sería rentable hacer algo de eso. Es mucho más simple, ven, siéntate aquí. Kazuma siguió a Wanu y se sentó frente a él, estaba listo para obtener un poder especial o algo por el estilo. Ahora cierra los ojos, tienes que encontrar el chakra dentro de ti. ¿Encontrarlo? Ya lo he intentado por semanas. Pero no puedo, no sé por qué. Quizás no lo comprendes. Antes que nada, dime, ¿qué es el chakra? Es la combinación de la energía física con la energía espiritual. Todos los seres vivos del mundo poseen chakra. Eso es verdad, pero, ¿de dónde viene el chakra? ¿Cómo funciona? Yo, no lo sé. Por eso debes de leer los pergaminos completos. Es el corazón el que realiza la integración ambas energías para generar chakra, que luego puede ser transportado a través de la red de vías de chakra por todo el cuerpo, las cuales funcionan como los vasos sanguíneos para la sangre. Es a través del entrenamiento constante de ambas energías, que puedes aprovechar una mayor cantidad de chakra. El chakra es la fuente principal de cualquier jutsu, sin excepción. Por eso, sin chakra no hay shinobi. Susurró Kazuma. ¿Sigues con eso? Ya te lo dije antes, ser shinobi es mucho más que el chakra, es un estilo de vida. La razón por la que no te enseñé antes del chakra, es porque no es tan importante en este momento.
¿No es importante? Frunció el ceño. Todo trata de chakra, lo dije antes. Escucha Kazuma, ¿cuál sería el sentido de enseñarle a niños, con cantidades muy limitadas de chakra, cómo usarlo en jutsus y habilidades que evidentemente no podrán hacer? Es por eso, que se les enseña de la teoría de este, y un montón de otras habilidades que son igualmente útiles. No es sino hasta que alcancen la pubertad, que sus reservas crecerán exponencialmente como para hacer una diferencia significativa. ¿Y qué pasa con los niños del clan? Con sus jutsus únicos y todo eso. Pregunto teniendo en mente a cierto chico de ojos aperlados que le había dado una paliza en su primer día. ¿Quién te dijo que les enseñan jutsus? ¿Algún amigo de un clan? No, su otro yo no tenía amigos. Claro que ellos aprenden más, pero es más como una educación privada, no es más que en los casos más excepcionales que se les enseña a los niños el uso de jutsu. Así que, ¿ahora qué? Preguntó Kazuma. Concéntrate, cierra los ojos y busca en lo más profundo de ti. Kazuma obedeció, cerró los ojos y la oscuridad inundó su visión, trató de despejar su mente, de hacer los pensamientos a un lado. Intentar buscar algo que no sabía qué era exactamente, pero estaba dentro de él. No tenía idea. El tiempo pasaba, pero no sentía nada, se concentró más pero nada. Algo está mal. Pensó al sentir cómo el sudor corría por su frente de manera exagerada. Sus manos empezaron a temblar, y una sensación de malestar se situó en su ser. Sintió como el estómago se le hundía, no entendía qué estaba pasando, hasta que escuchó esa voz. Claro que algo está mal. ¿Esa voz, qué pasa? ¿No lo entiendes? Claro que algo está mal. No tengo tiempo para esto. Intentó despejar su mente, alejar la voz infantil pero a su vez distorsionada que sonaba en su cabeza con fuerza. ¿No lo ves? Tú eres el problema. ¿Qué? Pensó confundido. Energía física y espiritual, hablo con burla, si la energía física viene del cuerpo, ¿de dónde viene la espiritual? Lo sabes, ¿verdad? Del alma, pero, ese es el detalle, tu alma no es un alma de este mundo, eres un impostor. Tu alma simplemente no produce la energía espiritual. No, y eso significa, que simplemente eres incapaz de ser un shinobi, por ende, estás muerto, o lo estarás apenas se acabe el tiempo. Ya cállate, oh sí, callarme, tal y como tú me silenciaste permanentemente. La voz del chico se convirtió en un ruido agudo que estremeció su ser, por un momento sintió como todo a su alrededor daba vueltas antes que todo empeorara. Sus manos temblaban, sus dientes cirugían por el pánico, respirar era cada vez más insoportable. Sintió como intentaba respirar desesperadamente pero simplemente parecía que el aire era insuficiente. Un dolor punzante apareció en su palma, este comenzó a extenderse hasta llegar a su corazón, el dolor se intensificó hasta el punto que pensó que se iba a desmayar en cualquier segundo. Pero entonces, sintió algo. Una sensación cálida sobre su palma, el malestar comenzó a disiparse poco a poco, la sensación de hundimiento en su estómago fue reemplazada por una ligereza en su ser que nunca había sentido. Abrió los ojos intentando buscar de dónde venía este calor y lo vio. La mano de Wamo estaba sobre la suya, una llama azulada se balanceaba de manera reconfortante sobre sus manos. Supongo que necesitabas algo de ayuda, así que, este es mi chakra, ¿puedes sentirlo? Kazuma asintió, perdido en la sensación. Ya te mostré el camino, usa mi chakra como referencia y ahora, encuéntralo. Kazuma lo pensó por un momento, se concentró en la sensación cálida de la llama en su palma. Esta se expandió a través de su brazo, directo a su corazón, luego a todo su cuerpo. La sensación era extraña, cálida, fría pero reconfortante, la llama lo envolvió por completo, desviando cualquier pensamiento negativo que haya tenido antes. Nada importaba ahora, todo estaba bien. Fue la sensación que lo inundó, todo está bien, era casi como si se diera cuenta de algo que siempre había faltado, un hueco en su ser que finalmente estaba siendo llenado. Lo siento, está aquí. Señaló a su estómago, y está en todos lados. Esta está en todo. Lágrimas comenzaron a caer de sus mejillas. No estaba triste ni nada por el estilo, estaba, realmente feliz. Y fue como si un interruptor se hubiese activado, porque sus ojos, se pusieron blancos, y su conciencia fue arrastrada más hondo dentro de su mente. Era hora de recordar algo más que había olvidado. Esto está muy mal, asistente. Hoy tú dijiste que podía tomar algo. Te dije que podríamos tomarlo, sí, pero no para nosotros. Era para la iglesia del culto de Eris. O sea que era para ti. Ya verás, cuando salgamos de esta te voy a cuidado con las flechas Big Boss.
Claro que tengo cuidado, yo no tengo una habilidad que esquiva todo sin hacer nada. Podrías intentar ser aventurera, ya sabes, es más útil de lo que parece. Chris solo me fulminó con la mirada antes de seguir evitando la flecha. Sabía que hacer este robo era mala idea. Pero no, tenías que aceptar. Apenas mencionaron Bridley, supongo que tenía curiosidad por este reino. Big Boss ahí. Señalé a un callejón. Habíamos ganado suficiente distancia de los guardias con escape, así que no nos vieron cuando nos escondimos dentro del callejón. Sigil o al mismo tiempo nos escondimos en las sombras. El callejón es un poco estrecho, estamos uno frente al otro, su cara está tan cerca que puedo sentir su respiración, podría alejarme un poco, pero ¿cuál sería el chiste? Asistente, esta vez lo estamos usando los dos, no es necesario que estés tan cerca. ¿A dónde fueron? No lo sé, pero estate atento, la princesa Leonor dijo que quiere a ese ladrón con vida. ¿El albino o el de la máscara? Dijo que el más afeminado. El de la máscara entonces. A Chris no le gustó escuchar eso, estaba a punto de hacer una tontería, pero yo le tapé la boca antes de que lo haga. SHH, Big Boss, nos van a escuchar, pero por si acaso, pégate un poco más. Corte la distancia entre nosotros, solamente para molestar. Ella se sorprendió visiblemente, incluso se puso roja. Pensé que se quejaría, pero ella solo desvió la mirada. Quise molestarla un poco más acercándome todavía más, pero ella no dijo nada. En su lugar, ella me rodeó con sus piernas aferrándose a mí. Su cuerpo, antes tenso, se relajó visiblemente mientras se recargaba en mi pecho antes de decir: ¿es eso solo? No hagas nada extraño, ¿sí? Sí, quería decir alguna cosa, pero estaba demasiado avergonzado para eso. Espera. Puedo usar teleport. Casi me doy una palmada en la cara si no fuese porque estoy en esta posición. Prepare el hechizo para salir de aquí y volver a casa lo antes posible. Oye, ¿escuchaste sobre el compromiso de la princesa? Sí, finalmente alguien la mantendrá a raya. ¿Quién fue el desafortunado? Bueno, me gustaría escuchar más, pero no gracias. Teleport. Una luz inundó mi visión cegándome por un momento. Al abrir los ojos mi entorno había cambiado. Estaba en mi habitación, ahora me alegré de haber puesto el punto de teletransporte aquí, lo tenía cerca del local Sucubos antes, pero con Chris en esta situación, sin duda saldría muy mal. Quise levantarme para quitarme mi disfraz, pero recordé que estaba con Chris, así que debería avisar que ya estamos aquí. Listo, Big Boss. Avisé a la jefa que ya estaba listo, pero ella parecía no haberse dado cuenta. Eso está dormida, ya que dejó caer todo su peso sobre mí y aún de rodillas me cuesta mantenerme recto sin una pared para recargarme. ¿Vos? ¿Sí? Use magia de teletransporte, ya estamos en Axel. Oh, ya veo. ¿Es una indirecta? ¿Vos, podrías soltarme? Creo que ya no voy a aguantar el peso. ¿Me llamaste gorda? Frunció el ceño aún con los ojos cerrados. Se veía linda, pero no es el punto. Claro que no, solo que apenas puedo cargarla, Eris-sama. Ella hizo un pequeño puchero antes de hablar. No me digas así. Pero no hay nadie más. Por eso, solo Eris, dime solo Eris. Está bien, solo Eris-sama. Asistente idiota. Finalmente ella se separó, yo me cambié el traje de ladrón mientras ella miraba por la ventana. No me mires mientras me cambio, acosa Eris. No soy una acosadora. Esa vez fue un accidente. Además. Perdón, pensé que ya te habías vestido. ¿Qué pasa, Big Boss? ¿Te pone nerviosa ver a tu asistente sin playera? No realmente. No es la primera vez, ya ha pasado antes, deberías ser más original, asistente. ¿Y si me quitó todo? Ella caminó y se sentó en la cama mientras me miraba con una sonrisa pícara y me guiñaba un ojo con un ligero rubor en las mejillas. Te daré una paliza. Bueno, lo intenté. Y con eso estuvimos en silencio un tiempo. Chris caminaba de un lado a otro mientras movía una que otra cosa en la habitación, casi como si intentara ordenarla. Entonces, ¿por qué aún no te vas, Chris? Qué frío, asistente, pero es importante, necesito que me acompañes a hacer algo. Me niego. Pero es importante. Me niego, estoy seguro que no es más que otra misión donde la terminaré pasando mal por alguna tontería como una reliquia o un problema de algún otro idiota reencarnado. No es nada de eso, además, sé que ibas a ir a comprar suministros esta noche, queda de paso, vamos, asistente, será fácil. ¿Cómo sabes eso? Bueno, esto, es verdad. Devuélveme el dinero, asistente, vi cómo te lo guardaste en el bolsillo. Ese dinero lo tomamos para la iglesia de Eris.
No, lo tomé para mí. No robamos para eso, asistente. Lo sé, de todas formas, ya no lo tengo, se cayó durante la persecución. No te creo. Bien, entonces ven, y encuéntralo. Extendí ambos brazos para dar a entender que puede hacer lo que quiera. Ey. Eso es, bien. Ven aquí. Ella me tiró de los hombros y me inmovilizó, ya que apretaba con fuerza. Ey, no aprietes tan fuerte. Solo cállate y déjame hacer esto, oh padre, qué vergüenza, padre. Sentí como sus manos enguantadas pasaban de mis hombros a mi espalda, y de mi espalda a mi cuello. Así hasta tocar todo mi torso por encima. Empiezo a sospechar que no está buscando el dinero. Chris. Es raro, el asistente por fin está ganando algo de músculo, jeje. Ah, sí, creo que sí. Ella pasó su mano desde mi cuello hasta llegar a mi abdomen, donde posó su mano. Chris. ¿Qué haces? Este cuerpo ha sido destruido tantas veces, y ni siquiera tiene una sola cicatriz. Siguió moviendo sus manos por mi torso, esta vez desde mi abdomen hasta mis hombros. Tocaba con cierta inseguridad, pero parecía ganar más confianza conforme pasaba el tiempo. Sí, bueno, Aqua siempre me curó. Nunca tuve cicatrices gracias a Aqua. ¿Sabes que lo que le dijiste estuvo mal, no? Sí, yo, realmente no sé qué pasa conmigo, Erisama, solo habla con ella, ¿sí? Quizás no lo demuestre, pero para Aqua-sama, tú eres de las cosas más importantes en su vida. Y eso no es poca cosa, ¿sabes? Después de todo lleva mucho tiempo viva. Lo haré, no pude evitar mirar a otro lado, sentía vergüenza por lo que hice, pero a su vez no quiero disculparme. No quiero terminar diciendo algo más estúpido de nuevo. Bien. Y Kazuma. Mire de nuevo a Tris, ella me sonrió antes de decir. Gracias, Kazuma, por todo. Esto es demasiado repentino. Por todos tus sacrificios, de verdad, muchas gracias. No es nada, supongo. No es como si me sacrificara por algo como el valor ni nada de eso, la mayoría de las veces fue porque todo salió mal y no se me ocurrió algo más. Realmente eres lindo cuando te sonrojas. ¿Eso fue un puchero? Claro que no. Cállate. Oh, cierto, buscaba el dinero. Sentí como bajó sus manos por mi espalda, lista para revisar mis bolsillos, empezó por los de enfrente. Por un momento me asustó que sintiera a mi compañero emocionado por todo el toqueteo. Pero gracias al cielo no lo noto. No sé si debería alegrarme o llorar por eso. No hay nada aquí, entonces, ahora paso sus manos por mi trasero, pero conociéndola solo buscará y se alejará. ¿Listo? Chris, ¿podrías darte prisa? Tengo que ir a eso antes de que, oí dónde estás tocando. Sentí como dos manos apretaban con fuerza mi trasero haciéndome soltar un chillido por lo repentino de la situación. Casi de inmediato Chris se separó fingiendo que no pasó nada. Bueno, definitivamente no hay nada, vamos asistente, tenemos que hacer eso. Eso último lo dijo gritando mientras salía corriendo de la habitación. Creo que tengo que ir al baño, date prisa, Kazuma. Ya voy. Me puse mi ropa de aventurero y salté por la ventana listo para seguir a Tris. Corrimos a través de la ciudad, pasamos por techos y callejones, realmente había perdido el camino después de varios giros que parecían no llevarnos a ningún lado. Hasta que llegamos a una parte que nunca antes había visto en la ciudad. Muy bien, asistente, es aquí. ¿No se supone que estaba cerca de la tienda de Wiz? Quizás exageré un poquito, jeje. Apunté mi mano listo para tomar mi compensación por mi tiempo, o ese era el plan hasta que Chris me hizo un gesto para que guardara silencio. Hice caso y miré hacia la dirección que ella lo hacía. Era un grupo de niños, parecían dormir en este callejón, huérfanos. Chris, ¿qué se supone que hacemos aquí? Bueno, no solo usamos el dinero para donar a la iglesia o a los orfanatos de Eris, ¿sabes, Kazuma? Algunos niños simplemente la pasan peor que otros. Su expresión se volvió melancólica por un momento. Muchos niños quedaron huérfanos debido a la última guerra, o incluso en ocasiones tan simples como el tiempo donde preparan el almuerzo se pueden volver un desastre por lo peligroso que puede ser. Entonces, ¿por qué están vivos los vegetales para empezar? Ese no es el punto, a Senpai le dolería mucho si le digo que su idea es tan dura, no sé qué opinar de esto. El punto es, varios de esos chicos querían que el gran héroe del Berserk los ayudara, así que, me niego. Kazuma, no puedes, solo míralos. Ya los vi, paso de esto, tengo cosas que hacer, jefa. Iba a marcharme pero Chris se paró frente a mí cortándome el paso.
Asistente, sé que estás deprimido, pero si cierras tu corazón, si no dejas salir a esa parte de ti, esa que es heroica, amable y valiente, nunca podrás avanzar. Confundes las cosas, Erisama, no soy tan bueno. ¿Sabes? Quizás, si me enterara que alguien sufre en algún lado del mundo me deprimiría un poco, pero lo superaría durmiendo un poco o haciendo cualquier otra cosa. Y aún así, eres incapaz de ignorar a quienes te piden ayuda, esa es la parte de ti que no deberías dejar desaparecer. No digo que el resto de ti no sea bueno, pero, el punto es que todo en tu conjunto es lo que te hace ser quien eres, no las personas o lo que pase. Eres tú. Ella tomó mi mano y dejó una pequeña bolsa de Eris en mi palma antes de hablar. Y ellos necesitan de un héroe que les dé un poco de esperanza para seguir un día más, así que, por favor, Kazuma. TCH, está bien. Dije para tomar la bolsa e irme para acabar esto tan rápido como pude. Esto es estúpido, no soy un héroe cliché y amable que ponga a los demás sobre mí mismo. No existen personas así, o bueno, quizás solo Erisama, después de todo, ¿quién más estaría dispuesto a dar todo por otros? ¿Quién más ayudaría a otros sin importar si esto le perjudica a él mismo? Erisama me da demasiado crédito, solo quiero una vida tranquila, nada más. No hay más, ahora mismo incluso la idea de imaginar tener hijos me da pavor. Pensé que me tranquilizaba la idea, o al menos cuando imaginaba a Megumin como el copiloto en esa vida, pero ahora, realmente no me imagino a nadie más en ese lugar, pero bueno, ya llegué al callejón. Apenas entré al callejón, el resto de niños se escondieron de mí, como si estuvieran asustados. Todos a excepción de uno corrieron, así que será con él supongo. Caminé hasta estar cerca de un niño, se veía delgado, ¿hace cuánto no come? Me acerqué a él, tratando de no espantarlo. Hey. Es un buen inicio, creo. El chico que tenía la mirada perdida miró en mi dirección y pareció haber visto a un no muerto, dio un salto hacia atrás antes de tropezar. Tranquilo, escucha, no sé cómo decir esto, pero realmente no te voy a lastimar, mira. Saqué la bolsa de Eris en mi bolso y se la extendí. ¿Lo ves? Es dinero, para comida. ¿Comida? Sí, comida, muy buena. Pareció calmarse por un momento, lo que ocasionó que el resto de niños que estaban ocultos se acercaran con más confianza. Bien, ya salieron, ahora, ¿qué hago? Pensé y pensé, pero no se me ocurrió nada, al menos que, bien, podría funcionar. Tomé una espada corta que había conseguido después de que Chunchumaru haya sido destruida en la batalla contra el rey demonio. Aunque realmente no hizo nada. Windbreak. Utilicé magia de viento contra el suelo, esta estalló generando una pequeña onda expansiva que hizo que mi capa ondeara salvajemente por el viento. Escuchen todos, soy yo. Extendí la mano con la que sostenía la espada, antes de lanzarla al aire. Satou Kazuma. Use Jun para saltar tan alto que están por encima de todas las casas de los alrededores, tome la espada, aún me sobraba algo de tiempo así que aproveché para hacer un pequeño truco. Héroe de Berserk. Oh. Escuché a los niños gritar con asombro mientras caía. Por fin tuve un momento para brillar. Caí en el suelo haciendo un típico aterrizaje de héroe, aunque me duelen las rodillas, Héroe-sama, Héroe-sama. Una pequeña niña de cabello rojo y ojos verdes me empezó a jalar de las mangas, parecía querer decir algo así que respondí. Sí, ese soy yo. ¿La diosa Eris lo envió? Todos aquí le pedimos todas las noches conocerlo. ¿Es el héroe? Claro que sí, mira esa capa, es genial. Sus ojos son muy bellos, es verdad, casi parece que brillan de forma rara. Su espada es muy pequeña, entonces, ¿solo necesito eso para vencer al rey demonio? Debe ser muy fuerte. Me voy a poner rojo a este ritmo. Espero que continúen. Héroe-sama, la niña iba a decir algo, pero un fuerte rugido de su estómago la hizo detenerse en seco. Es verdad, vine aquí por esto, mire en dirección a Xris, pero ella ya nos veía desde la azotea, lista para irse. Espera, tuve una idea. Es verdad, la diosa Eris me envió aquí para que los ayudara, pero no solo me envió a mí. Sonreí mientras señalaba directo hacia Xris. Ella es una enviada de la diosa Eris, dijo que los llevaría al lugar que quisieran para comer, y los cuidaría. ¿De verdad? Preguntaron todos con emoción. ¿Qué? Creo que la más sorprendida es la propia Xris. ¿Fue enviada con el héroe? Es muy linda. Xris pareció apenarse por la atención, así que bajó y se paró a mi lado antes de sonreír a los niños. Mucho gusto, soy Xris. Qué lindo nombre. Esperen, la diosa Eris la mando por algo, ¿no? Preguntó un niño entre el montón. ¿A qué te refieres? Respondió otro.
La diosa Eris es muy estricta con quienes pasas tiempo en las noches, así que, el niño señaló a Xris, eres la novia del héroe. Para nada, el héroe y yo solo somos buenos amigos y siempre seremos solo amigos. Ay. Rechazado brutalmente de nuevo. El resto de niños no lo aceptó, así que rodearon a Xris para hacerle más preguntas. Yo aproveché esto para retirarme, no sin antes lanzar la bolsa de Eris a la confundida Xris. Ella lo atrapó con sorpresa, pero no volteó antes de que me ocultara con sigilo y me fuera de ahí. Caminé por las calles vacías de Axel, ya era bastante noche y el cielo estaba demasiado oscurecido. Parecía que iba a llover. Seguí así hasta llegar a una tienda familiar. Oh, pero si es el mocoso deprimido que vino por sus manatitas para poder seguir viviendo como un chupasangre. Sí, es la tienda de Wiz, y como siempre Vanir está siendo molesto. Moi no es molesto, simplemente usted es demasiado patético mocoso alérgico a la responsabilidad. No estoy de humor para esto, ignore a Vanir y entré a la tienda buscando a Wiz. Oh, pero qué emociones tan intensas, decepción, rechazo y yuk, un corazón roto, demasiado dulce para Moi, pero pobre mocoso ingenuo, casi hace que Moi sienta un poco de pena. Ahora sé que habla. ¿Que no es obvio? Realmente le afectó el rechazo de la diosa mocoso desesperado por afecto. No sé de qué hablas. Lo sabe perfectamente. Que la diosa del relleno cortará todo tan de repente, justo cuando usted pensó tener alguna oportunidad realmente lo afectó, puedo sentir todas esas emociones negativas, son toda una delicia exquisitas. Más, sea más miserable para el disfrute de Moi. Muajajaja. De la nada la puerta trasera de la tienda se abrió y de ella salió Wiz, suficiente Vanir-san, ¿no lo ve? Lo hará llorar. No interrumpa a Moi, tenderá inútil, ¿no ve que estoy degustando un banquete? Vanir-san, el ambiente comenzó a enfriarse demasiado, Vanir dejó de reír y decidió detenerse. Espero venga más seguido mocoso, Moi necesitará más de esto. Dijo eso mientras me daba una bolsa llena de lo que necesitaba, un par de manatitas y juegos de mesa. Después de todo Chomusuke consigue la comida, solo debo darle el monedero y consigo a alguien más confiable que cualquiera de las tres idiotas. Dejando eso de lado, es mejor que me vaya. Gracias Wiz. Me despedí de ella e ignoré al demonio. Kazuma-san. Sí, soy Kazuma. No tiene por qué esconder lo que siente, recuerde que si necesita hablar, la puerta de esta tienda siempre estará abierta para usted. Cerré la puerta sin decir nada. Y lo primero que noto son las gotas de lluvia empapándome, sí, creo que Eris molestó por dejarla allá atrás. ¿Qué más da? Caminé de nuevo a la mansión, y ya estando cerca la lluvia se intensificó demasiado, así que decidí acercarme a un árbol para cubrirme. Con mi estadística de suerte dudo que me caiga un rayo. Esto es molesto. Quité la espada corta de mi cintura y la observé por un momento, la saqué de su funda y la observé por más tiempo. No sé por qué, pero últimamente estoy rutinario, miro el filo, pero no sé qué hacer, ¿probarlo? Quizás en M. No debería continuar con eso mocoso. Vanir. Vanir estaba a mi lado, su cuerpo de tierra parecía afectado por la lluvia, pero se reparaba casi al instante. Sostenía una sombrilla que no estaba usando, ¿es idiota? Moi no es ningún idiota mocoso irrespetuoso. Entonces, ¿por qué tiene una sombrilla si no la vas a usar? La tenderá inútil pidió amablemente que Moi se la entregara, ¿era eso o gastar lo que ganamos en la mazmorra de ese vampiro pretencioso en mercancía inútil? Y ya. No tiene idea de todo lo que ha soportado Moi para mantener a esa tendera inútil y la tienda de Moi a flote. Sentí escalofríos al imaginarme eso. Eso solo me hizo pensar, ¿Kui es más derrochadora? Aqua o Wiz, difícil. No vayamos por las ramas mocoso, el punto es, se presentará una oportunidad pronto, lo que usted elija puede definir su destino, o el destino de este mundo. Hoy no. No quiero nada que ver con salvar al mundo ni nada de eso, paso, dáselo a alguien más. Ya es tarde mocoso, solo depende de usted ahora. Se levantará y comenzará a avanzar, o seguirá hundido en su propia inutilidad. Después de todo, en su última vida fue lo único que hizo, ¿no? Ser un parásito que se alimentó de otros para sobrevivir. Yo no, si incluso en este mundo recae en la misma situación patética, entonces simplemente, el problema no es el mundo, quizás, el problema sea usted. Vanir dijo eso mientras me entregaba la sombrilla. Antes de irse dijo algo más. Gracias por el aperitivo mocoso, sin duda, exquisito jeje, muajajajajaja. Podía escuchar cómo su risa no paraba por más que se alejaba.
¡Qué idiota! Con la sombrilla decidí caminar hacia la mansión, fue mucho más fácil así. Le agradeceré a Uiz después. Y aquí estaba, frente a la mansión, había una nota pegada en la puerta que estaba manchada. Pensé en guardarla y secarla después para leerla, pero apenas la toqué, esta se deshizo y ya no era posible repararla. ¿Por qué demonios la pusieron aquí afuera si se supone que estoy en mi habitación? Suspiré pesadamente por la frustración. La mansión estaba vacía, detectar enemigos no se había activado, así que supongo que todo está bien. La mansión se sentía diferente, vacía, oscura y sin vida. No sé cuánto tiempo lleve así, realmente hace días que no escucho a las chicas, pero estarán bien, seguro fueron a la capital. Aunque ni siquiera está Chomusuke, tendré que ir por mis compras entonces. ¡Qué molestia! Entré en mi habitación, miré a mi alrededor, no vi a nadie. Maldición. Olvidé pedir un servicio súcubo, entonces será a la antigua, esas habilidades de masaje tendrán que servir de algo. Estaba por bajarme los pantalones, hasta que una voz firme y resonante sonó en mi espalda. Satou Kazuma. Ese sí, ese soy Kakazuma. Volté tan rápido como pude listo para escapar, pero me habían bloqueado la puerta. Héroe humano, tengo que hablar contigo, pero es verdad, primero me presento, una chica de cabello blanco con un par de mechones a los bordes que parecían ser unas orejas. Su piel era clara y lisa y tenía unos brillantes ojos verdes. Soy Lilith, hija del rey demonio. Oh mierda, y tengo una propuesta para ti. Ah. Me desperté de golpe. ¿Había sido otro recuerdo, hija del rey demonio? ¿En qué demonios se había metido? Era tanto que procesar, tanto en qué pensar, pero no sé por dónde empezar. Mire dónde se suponía que estaba, era oscuro. No había nada, vacío total. Pero, por un momento sentí algo, la sensación cálida de antes, la seguí en la dirección que era más intensa. No podía ver nada, así que me guié solo por lo que sentía, y lo vi, mi vista volvía debido a una enorme puerta que parecía estar hecha de luz, brillaba tan fuerte que parecía disipar la absoluta oscuridad de todo lo que me rodea. A su lado, había un enorme cráter que se extendía más allá de lo que puedo ver incluso con visión lejana, parecía un lago vacío, pero en el fondo, pude ver algo. Era brillante, me llamaba de alguna forma, así que me lancé directo hacia el fondo. Era como un pequeño charco que giraba en todas direcciones, lo miré embobado, giraba en todas direcciones y a su vez no lo hacía. Todo de alguna forma me parecía, lindo. No, es diferente, me parece, increíble. Entonces el charco se alzó y se convirtió en una especie de esfera giratoria sin forma fija, y se lanzó directo en mi dirección. Por alguna razón, ni siquiera me sentí asustado cuando se acercó tan de golpe, es casi como si lo quisiera, y abrí los ojos de nuevo, estaba otra vez encima del cráter en el suelo, pero el charco seguía ahí, aunque algo se sentía diferente. ¿Qué se supone que haga ahora? Pregunté al aire, pero de inmediato la puerta pareció brillar aún más, así que decidí acercarme. Era mejor que esperar a que algo pasara. A pesar de la potente luz que expulsaba la puerta, no me sentí aturdido o cegado. Era casi natural, puse mi mano sobre la puerta y ésta simplemente pareció desvanecerse en la nada misma. Detrás de la puerta solo podía ver una habitación totalmente oscura, pero si la puerta estaba ahí debía ser por algo, así que, apenas puse un pie en la habitación, todo se iluminó de repente, una luz tenue, casi celestial llenó el lugar. Reconocí de inmediato este lugar. El piso con forma de tablero de ajedrez, el trono en medio de la sala, es el limbo, pero ¿cómo? Se supone que solo puedo llegar muriendo, y estoy seguro que no morí. Creo, pero de la nada, lo que parecían ser estelas de luz comenzaron a girar en el cielo con intensidad, un enorme símbolo se extendió en el suelo. Lo reconocí apenas lo vi, es el mismo sello que tengo en el pecho, las estelas de luz se combinaron tomando la forma de un mar de estrellas que se acercaba hacia mí. Traté de esquivarlo pero no tuve tiempo, y la sensación fue familiar, esto era, mana. Esto es raro, en una habitación está el charco de chakra. Y aquí está esto, no entiendo, miré mis alrededores buscando respuestas, pero solo vi otra puerta, esta era enorme, no veía el inicio y mucho menos el final, la puerta estaba llena de cerraduras, me parecía extrañamente familiar pero no recordaba de dónde. Intenté acercarme un poco para verla mejor, solo pude notar esa aura oscura que desprendía de forma tan intensa que parecía absorber toda la luz de los alrededores. Era aterradora, pero aún así quería ver qué era. Se acercó un poco, pero una sensación de arrastre se adueñó de mi ser y comenzó a tirar de mí con fuerza, lejos de todo esto. Y entonces desperté. Estaba de nuevo en el bosque, Uamu me miraba con calma.
Y entonces, simplemente me desplomé sobre el pasto, había visto tanto, no sé qué se supone tengo que hacer con eso. Pero, me concentré un momento y lo sentí, algo cálido corriendo dentro de mi cuerpo, en todos lados, y sonreí. Alcé la mano hacia el cielo y lo grité. Puedo hacerlo. Hola de nuevo Oro, ya es el primer capítulo del año, let's go Oro. Primero que nada, soy yo Dante, el gato nalgón, muchas gracias si leíste hasta acá, realmente me pasé un poco con la duración esta vez, espero que al menos les haya entretenido un poco este capítulo. Así que ¿qué opinan? ¿Qué habrá hecho Kazuma? ¿Es un malentendido? ¿El autor Tawei? Posiblemente la última, pero muchas gracias por leer este capítulo. Vayamos por un año donde esta historia por fin se ponga buena. Por cierto, muchas gracias a Vampire Shadow por la imagen del inicio. 10 y go. Yo soy Dante, y me despido. Buenas tardes, noches o días. Les deseo lo mejor. Capítulo 9. En serio. La carga había aumentado. Ahora no solo tenía que dedicarse al entrenamiento. También tenía que trabajar, estudiar, practicar sellos de mano, abrir cerraduras, conseguir información para sus entregas, eso sin contar sus necesidades básicas y de cuidado personal que había descuidado últimamente. Sí, la vida era más dura que nunca. Y aún así, ven. El grito de un hombre resonó en todo el bosque circundante. Apenas las palabras salieron de su boca, se preparó para recibir a la figura más pequeña que acababa de llegar en un borrón de velocidad. Bloqueó una patada que se dirigía a su rostro con el antebrazo. La figura, más pequeña, usó esto como base para girar en el aire e intentar golpear con su otra pierna. El hombre se apartó haciéndose a un lado. No está mal, aprecio que tengas más iniciativa, pero, se preparó. Te deja demasiado expuesto. Sin dudar, soltó un golpe devastador que iba directo al estómago del más pequeño. Este apenas pudo reaccionar a tiempo, alzó ambos brazos en una postura de X para intentar reducir el daño. El impacto llegó en un golpe seco que hizo que los huesos del chico se estremecieron y sus brazos temblaran salvajemente mientras era enviado a volar dando vueltas en el aire. Mala idea. Atacar es muy mala idea, pensó mientras se abría de piernas y brazos para detener su avance en seco aterrizando con fuerza en el suelo. Solo queda una opción, pensó mientras se ponía en guardia, listo para luchar de frente. El hombre frente a él correspondió, sus piernas se pusieron firmes sobre el suelo, los músculos de su cuerpo se tensaron. Tomó una postura baja, violenta, su cuerpo inclinado hacia el frente con ambas manos abiertas listo para atacar en cualquier momento. Estaba listo para luchar con el chico de frente. Incluso se podía ver cómo las comisuras de sus labios se alzaban lentamente con emoción. Escapar. No pasó mucho antes de que saltara lejos entre las ramas de los árboles para esconderse en el bosque. No sé ni por qué me sorprende, pensó el hombre antes de gritar. No siempre vas a poder escapar, Kazuma. Su grito amplificado con chakra se escuchó en todos los alrededores haciendo retumbar el aire. Puedo intentarlo, o al menos pensó Kazuma mientras se adentraba más en el bosque. Saltaba a través de las ramas de los árboles moviéndose a una velocidad decente. Habían pasado 2 semanas desde que desbloqueó su chakra. 5 meses desde que llegó a este mundo para ser exactos. Kazuma no sabía cómo explicarlo, pero, desde que desbloqueó su chakra, su cuerpo se sentía más ligero, más fuerte. Acrobacias que los atletas profesionales de su primer mundo solo podrían imaginar lograr, para él resultaban fáciles. Esos movimientos llamativos y exagerados de los animes, habían dejado de ser solo una fantasía de poder, ahora parecían realmente factibles. Es aquí. Exclamó en su mente para detenerse de golpe. Observó sus alrededores con atención. No está aquí, pensó mientras se recargaba en el tronco de un árbol para intentar recuperar el aliento. Esconderse era la mejor opción, después de todo, un shinobi también debe ser un maestro del sigilo. Casi se rió al pensar en eso. Es la excusa perfecta. No era la mejor idea quedarse quieto o así de expuesto, una vez descansó lo suficiente, se dispuso a marcharse y buscar un escondite menos expuesto. Quizás si busco algo de comer, un leve silbido lo sacó de su mente, su cuerpo reaccionó haciéndose a un lado, apenas pudo esquivar los kunais que se incrustaron en la base del tronco. Oí, ¿qué carajo? Tratas de matarme. Reclamó con una voz que sonaba más asustada que molesta. Incluso para esconderte debes ser inteligente, pero ni siquiera te detuviste a buscar un mejor escondite. Una voz resonó de los alrededores, oculta. De entre media docena de shurikens salieron disparados a toda velocidad contra Kazuma.
En pánico, Kazuma sacó un kunai de su bolsa de armas, lo giró con destreza entre sus dedos antes de comenzar a desviar los shurikens con torpeza. Pensó que el peligro había pasado una vez desvió los proyectiles. No contaba con el puño que volaba directamente contra su rostro. Apenas tuvo tiempo de usar su antebrazo para desviar el golpe. Pensé que ya había acabado. Pensó Kazuma con pánico. Pero el ataque no se detuvo ahí, el otro brazo de Wamuu iba directo contra su cofre, así que Kazuma lo bloqueó con su antebrazo. El impacto fue mucho más pesado de lo que Kazuma esperaba, sus pies se deslizaron por el suelo en contra de su voluntad y el brazo que había usado para bloquear había dejado de responderle, solo quedó una sensación ardiente y hormigueante en su lugar. Si dejas que tus enemigos elijan el ritmo de la pelea, nunca podrás ganar. Exclamó Wamuu mientras se tronaba los nudillos listo para continuar. Pero se detuvo al no ver temor en el rostro del joven, Kazuma parecía confiado. Kazuma tiró su brazo bueno dejando a la vista un ligero destello plateado demasiado delgado como para ser notado a simple vista, pero lo suficiente como para reflejar la luz del sol. En un segundo el cuerpo de Wamuu reaccionó por reflejo, atrapó un kunai que se dirigía a su cara casi sin querer, no entendió lo que pasó, hasta que al siguiente segundo vio un tronco dirigiéndose hacia él. ¿Trampas? Se preguntó. ¿En qué momento? Lo pensó por un momento, más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero, lo entendió, cuando lo hizo, solo pudo sonreír, una sonrisa genuina. Chico astuto. Susurró mientras se hacía a un lado evitando por completo el tronco. Kazuma chasqueó la lengua con frustración, había pasado toda la noche preparando esa trampa. Intentó usar su habilidad set trampa pero esta fracasó con cada intento. Esta habilidad le permitía improvisar toda clase de trampas con lo que tuviera a la mano. Lamentablemente parecía estar influenciada por su suerte, así que tuvo que crear él mismo esta trampa, pero no funcionó, el tronco debía dispararse antes que el kunai, cerró los ojos al ver cómo Wamuu se acercaba a él. Estaba cansado y no podía usar su otro brazo, así que ya no tenía sentido seguir. Wamuu pareció notar esto y habló. Fue suficiente por hoy. Y el alivio lo inundó. Finalmente. Con un quejido se dejó caer de trasero contra el suelo. No te relajes, ¿hiciste lo que te pedí? Cuestionó Wamuu. Kazuma soltó un resoplido de molestia antes de hablar. Sí, sí. Practicar sellos con las manos, ya lo hice, ¿al fin aprenderé un jutsu? Preguntó con genuino interés. No. Respondió el mayor. Entonces, ¿para qué demonios la practica? Preguntó Kazuma mientras se incorporaba sobre sí mismo para ver a Wamuu con más molestia que duda. ¿Por qué no? Preguntó de nuevo. Aún no dominas el control del chakra. Algo sumamente esencial para todo shinobi. Tomó una pausa antes de continuar. Haberlo desbloqueado te servirá de poco si eres incapaz de controlarlo. Kazuma soltó una queja al azar. ¿Algún día aprenderé algo interesante? Se trata de que sea útil, no interesante. Corrigió Wamuu. ¿Cuándo aprenderé algún jutsu? Preguntó, más para sí mismo. Cuando estés listo. Sus palabras no dejaban un margen para discutir. Así que a Kazuma solo le quedó callarse. Ahora vamos, no tenemos tiempo que perder. Wamuu comenzó a avanzar, a lo que Kazuma con dificultad lo siguió con pasos tambaleantes. Caminaron de vuelta al pequeño lago donde siempre entrenaban. Kazuma miró a una parte en específico cerca de la orilla. Fue ahí donde conoció a Wamuu hace ya tiempo. Recordó la confusión y la desesperación que sintió al no ser capaz de entender nada de lo que estaba a su alrededor. De no haber sido por Wamuu, posiblemente ya se hubiese rendido hace tiempo, pues el hombre no le dejaba tomar esa opción. Ahora Kazuma estaba sentado en medio de una zona despejada, la hoja en su frente se mantenía con dificultad. Sabes que tienes que usar chakra, ¿verdad? Se burló Wamuu. Kazuma ya sabía esto. Chakra era la combinación de dos energías, la espiritual y la física. No se podía almacenar, por lo que al momento de formar el chakra, este debía ser usado en el momento o simplemente desperdiciaría lo que haya usado de ambas energías para formarlo. Su chakra parecía un niño pequeño, ansioso por salir, pero perdiendo el interés a los pocos segundos de no hacer nada. Eso intento, maldita sea eso intento. Se quejó Kazuma. Con dificultad, Kazuma combinó su energía espiritual y su energía física, el chakra se formó dentro de él. La sensación cálida de este lo inundó y casi lo hizo perderse por un segundo en el momento, pero debía continuar. Kazuma dirigió con dificultad su chakra a través de su cuerpo hasta su frente intentando enfocarlo todo en la hoja.
Pero solo logro que la hoja estallará por la sobrecarga de chakra. Mierda de nuevo. Gritó mientras se ponía de pie y corría hasta el otro lado del claro en dirección a un árbol que se encontraba en lo más alto de una pequeña colina. Esta había sido idea de Wamuu. Kazuma preguntó la razón y él solo le había respondido. Es para motivarte mientras se reía. En un inicio no pareció la gran cosa, al menos hasta que tuvo que hacerlo varias veces en menos de un minuto. Kazuma corría hacia la colina, traía una hoja y solo se sentaba un par de segundos antes de tener que ir por otra. Resultó que lo que Wamuu llama algo básico, en realidad no lo es para nada. Desarrollar el control del chakra era extremadamente difícil. Y Kazuma estaba seguro que no odiaba nada más en este mundo asqueroso que la práctica de concentración con hojas. Solo bastaron un par de minutos para que quisiera golpear en la cara al tipo estúpido que observaba cómo sufría. No de nuevo. Gritó Kazuma de frustración. Esta vez, había puesto demasiado poco chakra, así que la hoja simplemente cayó por una suave brisa de viento. Intentó atraparla en el aire, pero solo terminó aplastándola con su mano. No le quedó de otra más que levantarse y recoger otra nueva hoja. Esto continuó por un rato hasta que Wamuu decidió hablar. Deberías relajarte. Sugirió. No vas a lograrlo si solamente te frustras. ¿Qué no ves que eso intento? Se quejó. Llevó de nuevo una hoja a su frente, esta vez se tomó su tiempo, poco a poco concentró su chakra en su frente, pero la hoja salió disparada lejos de su alcance esta vez. Wamuu miró esto con cierta diversión, luego decidió ayudar. Dime una cosa, hizo una pausa. ¿Tú controlas tu chakra, o lo extraes? Preguntó. Kazuma no supo cómo responder, no sabía a qué se refería el hombre, así que dijo la palabra más confiable en esta situación. ¿Qué? Confundido. Durante todos estos años he conocido a muchos shinobis distintos. La única constante en todos ellos, es que solo existen dos formas en las que manejan su chakra. Se llevó una mano al mentón. ¿Eso qué tiene que ver? Kazuma escondió la hoja y usó la pregunta como excusa, solo quería descansar un poco. Para algunos, usar su chakra es como extraer agua de un pozo, mientras que los otros tienen que ajustar la llave del grifo para evitar que el agua se desborde. Tomó una pausa antes de preguntar. ¿Cuál de estos dos tipos de persona eres tú? Kazuma lo pensó por un momento. Su chakra era extraño, parecía desbordarse sin control apenas lo formaba, pero a su vez, cuando intentaba ajustar la llave de su grifo, no sabía describirlo, quizás es como si esta llave estuviera oxidada y no pudiese moverla por alguna razón. Pero no tenía que extraerlo, así que decidió ir por la única respuesta que se supone serviría. Lo controlo, tengo que ajustar el grifo para evitar que se desborde todo. De momento lo único que le había funcionado era dejar salir la cantidad justa de chakra que necesitaba y cerrar la llave tan rápido como podía. Tratar de controlarlo era lo que le causaba problemas. Interesante. Pensó un momento antes de responder. En mi caso, tengo que extraer el chakra que necesito en el momento, soy más del primer tipo. He conocido a algunos compañeros shinobis que son más como tú, ellos usan un método totalmente distinto al mío para invocar su chakra. Aunque, hay algo que todos tienen en común. Hizo una pausa dramática. Kazuma rodó los ojos con molestia antes de preguntar. ¿Qué cosa? La visualización. Abrió ambos brazos en un gesto exagerado. ¿Y ya? A Kazuma le pareció un tanto estúpido. Solo piénsalo. Dime, ¿por qué crees que es mucho más fácil manipular el chakra en las manos antes que en la frente? A pesar de que estas están mucho más lejos del corazón. Kazuma lo pensó un poco, según lo que había estudiado durante los últimos 5 meses, el corazón es el punto donde se produce el chakra. ¿Qué tiene que ver? Por más que lo pensó no entendía cómo se relacionaba una cosa con la otra. Es mucho más fácil para nosotros visualizar nuestras manos. Vemos nuestras manos todo el tiempo, estamos totalmente coincidentes de ella a cada instante. Intenta el ejercicio en tu mano. Kazuma obedeció, usó la hoja entre sus manos y comenzó a aplicar chakra, decidió hacer caso y pensar en que la hoja despegaba en esta. Luego, cuando sintió que ya estaba, giró la palma y la hoja no cayó, sacudió un poco la mano, en un inicio no cayó, pero después de unas cuantas sacudidas la hoja salió volando. Técnicamente lo había logrado. ¿Lo ves? Wamuu parecía complacido por la actuación del castaño. ¿Entonces ya podemos dejar de hacer esto? Preguntó con esperanza. Wamuu soltó una risa corta antes de detenerse en seco. No, Kazuma chasqueó la lengua. Si realmente quieres hacer jutsu, intenta usar tu cabeza.
Visualiza algo que representante tu chakra. En mi caso, yo imagino que mi red de chakra es una serie de ríos que corren por todo mi cuerpo, cuando necesito liberarlo en un momento solo tengo que sacar agua de esos ríos. Algo que represente mi chakra, Kazuma no tenía ni idea de que lo representaba. Es todo por hoy. Es momento de hacer algo más. Aviso Wamuu. Finalmente. Celebró Kazuma. Acondicionamiento. No me jodas. Y con ese grito era hora de continuar el día. Lo único bueno de la academia para Kazuma, era el hecho de que podía hacerlo todo sentado. Era una forma perfecta de que nadie viese sus piernas tambaleantes o sus manos tan temblorosas como las de un anciano con artritis. Ahora estaba intentando forzar una cerradura, el señor de la forja le había permitido abrir las cerraduras de varias cajas fuertes. Decía algo como, esto también me pondrá a prueba. A mí no lo entendía, pero le servía el no tener que gastar dinero para conseguir candados. Ya casi está, a este punto empezaba a tomarle el truco. Y con un clic, la cerradura se abrió. No soy uno de los ladrones más famosos por nada. Celebro internamente. Ignoraba el hecho de que solo era Driss quien se encargaba del trabajo técnico. ¿Qué se supone que estás haciendo? Una voz femenina, pero conocida para Kazuma lo sacó de su ensimismamiento. ¿Tenten? Confundido. No sabía qué hacía hablando con él, nunca se le había acercado. Como la mayoría de aquí. Miró al frente y se dio cuenta de que Fujin no estaba. Kazuma, tienes pésimo desempeño en todo, literalmente fallas en cada clase, y pierdes el tiempo haciendo esto. Recriminó la castaña. ¿Perder el tiempo? Kazuma no sabía a qué se refería. Wamuu le había dicho que esto era indispensable para cada shinobi. Para Kazuma, eso tenía sentido, se supone que eran ninjas o algo así. Su rol está en ser sigilosos e indetectables. Si un día le pudieran infiltrarse en un lugar, o robar algo que está en una caja fuerte, sin duda tendría que aprender a abrir cerraduras. Entonces, ¿no sabes abrir cerraduras? Preguntó Kazuma. Claro que no. Eso es algo de criminales, no de shinobis honorables. Por eso mismo, deja de perder el tiempo y enfócate en lo importante. Con eso dicho, Tenten dejó el lugar. Kazuma lo pensó un momento. Tenten era de las mejores en la clase, sin duda sabía de lo que hablaba. Pero prefería creer en Wamuu antes que en ella. Así que sacó una cerradura más difícil de abrir y comenzó de nuevo. Es hora de la práctica de taijutsu. Anunció Fujin entrando al salón. Aquí vamos de nuevo, con resignación se puso de pie. El círculo estaba formado como de costumbre, Kazuma fue llamado y se paró justo en el centro. Nejiryuga, Kazuma Satou pasen al frente. Ordenó Fujin. ¿De nuevo? Maldita sea. Kazuma ya llevaba suficiente tiempo en este mundo como para conocer la leyenda del prodigio Hyuga. Sabía que hiciese lo que hiciese no podía ganar. Y así fue. Su cuerpo fue golpeado antes de que siquiera pudiese levantar la guardia. Cuando su vista se oscureció solo pudo pensar una cosa. Quizás, debería comer algo de ramen esta noche y todo se apagó. Cuando la oscuridad fue absorbida por la luz, pudo abrir los ojos. Se encontraba de nuevo en la enfermería. Pensó en quedarse ahí un rato, pero aún tenía un trabajo al cual ir. Se levantó entre quejas y abandonó el lugar, salió al pasillo que llevaba hacia su salón y pudo ver por las ventanas cómo el sol se había ocultado. Solo queda el trabajo, cenar algo y estudiar, cada vez se preguntaba a sí mismo si podía encontrar la forma de escapar. Entró en su salón y vio que estaba vacío. Caminó hasta su asiento, buscando sus cosas, pero no estaban por ningún lado. Pensó por un momento dónde podían estar, si se habían caído o las dejó en otro lugar. Pensó y pensó hasta que escuchó unas risas a lo lejos. Las reconoció enseguida, era la risa de ese chico rubio de antes y sus dos lamebotas. Caminó hasta la ventana y los vio en el patio, sus figuras se desvanecían lentamente a la distancia. Kazuma tuvo un mal presentimiento y corrió hasta llegar a ese lugar. Ahí estaban, sus libros. Tirados en un charco de agua, algunos chamuscados. No dijo nada. Pensó que simplemente ignorándolo como a la gente de Axel lograría algo. ¿Pero eso funcionó realmente? En algún punto había tenido que esconderse para leer o simplemente llevar sus libros y cosas con él para evitarlo. Esta vez no lo había hecho y pasó esto. No tenía dinero para reponerlos, y sabía que nadie haría nada para castigarlo. Apretando los dientes recogió todo, trataría de rescatar todo lo que pudiera de los libros. Quizás, solo quizás, si no le mostraba nada, si no le demostraba cuánto le molestaba, entonces se aburriría y lo dejaría en paz.
Eso es todo por hoy, puedes ir a casa. El hombre de la herrería se despedía de él. Al fondo de la tienda, Tenten lo miraba con molestia. Kazuma asintió y se marchó camino por las calles de Konoha. Era de noche y solo lo iluminaban las farolas parpadeantes de los barrios más pobres de la aldea. Por un momento quiso detenerse a cenar algo con Teuchi, pero había perdido el apetito. ¿A quién se le ocurrió poner esto en libros para niños? Gritó Kazuma mientras estrellaba la cabeza contra la mesa ya en su departamento. En estos últimos 5 meses había cubierto al menos 4 años de material académico. En un inicio pareció fácil, problemas que cualquier niño podría resolver, pero luego, habían preguntas que Kazuma ni siquiera comenzaba a entender. Se supone que estuve en la escuela secundaria superior, aunque lo dejé casi al inicio. Reflexionó. No había sido un alumno brillante ni mucho menos. En realidad, era promedio en todo aspecto. Sus notas no eran nada de otro mundo, aunque quizás tenía algo que ver el hecho de que rara vez solía estudiar. Solo se dignaba a estudiar cuando Ana lo obligaba, de otra forma simplemente pasaba de esto. Pero, en cuanto a la academia, en algún punto el material se volvió demasiado avanzado incluso para él. El mundo parecía ser menos avanzado que Japón, pero aún así su nivel de conocimiento de varias ramas científicas era exagerado. Lo peor es que se esperaba que él aprendiera de esto incluso antes de tener 10 años. ¿Por qué demonios está esto aquí? Parece algo de universidad. Despotrico, a pesar de no saber realmente qué enseñaban en una universidad. Él no dudaba que fuese el caso. Al diablo con esto. Arrojó el libro lejos de su vista antes de tirarse en la cama. Miró al techo de su habitación. El día había sido un desastre. Se suponía que debía estudiar lo que le faltaba, después practicar sellos de manos y terminar el día ejercitándose. Por un momento sus pensamientos se desviaron a su viejo mundo. ¿Cómo estaría Aqua? Megumin, Darkness o incluso Eris. Tampoco sé qué tienen que ver la hija del rey demonio. Con frustración se encorvó sobre sí mismo. Y ahora estoy atascado con esta tontería del control del chakra. La frustración en su voz era evidente. Por más que lo pensó no sabía qué visualizar, pensó en tuberías, pero no encontraba la forma correcta. La imagen en su mente se desvanecía, supuso que era porque no estaba familiarizado con estas. Pero, si debía estar familiarizado con lo que visualiza, ¿qué funcionaría? Entre más lo pensaba más le molestaba. Debe haber algo que funcione como guía, y también tenga un flujo o algo así, algo como, eso es. Había tenido una epifanía. Entrelazó ambas manos antes de hablar. Time Touch, un leve destello violeta iluminó la habitación. La habilidad hizo lo suyo, Kazuma podía ver el mana fluyendo por sus manos. Ver los pequeños hilos de energía brillante que recorrían sus brazos le dio la idea. Canceló la habilidad. Se supone que debo visualizar mi chakra, pensó mientras formaba el chakra dentro de él. El chakra es mucho más fácil de manejar en las manos, así que, lo enfocó todo lo mejor que pudo en su mano izquierda. Cerró los ojos. Nunca había concentrado tanto chakra en una parte en específico de su cuerpo. Cuando los abrió de nuevo y miró su mano lo pudo ver, con una claridad que nunca antes había tenido. Era como fuego. Se movía en todas direcciones, como si no tuviese algún tipo de forma definida. La llama parecía incontrolable pero a la vez reconfortante. Su color, era de un verde que le recordaba al tono de sus ojos esmeralda. Este es, mi chakra, dijo, totalmente embobado por su nuevo descubrimiento. Trató de tocar la llama con su mano libre, pero la llama desapareció al tacto. Esto le dio algo de sentido a lo que leyó antes. Chakra es invisible para las personas, solo los miembros del clan Hyuga pueden verlo de forma clara. La única forma de que el chakra sea visible es cuando se concentran grandes cantidades de este. ¿Y si ahora hago esto? Cerró los ojos de nuevo y comenzó a visualizar. Se imaginó su chakra, fluyendo a través de su cuerpo como si fuese chupado por Drain Touch. Lo formó, dejó que se moviera a través de su cuerpo y por un momento pareció funcionar, lo empujó hacia su frente y. Olvidé ponerme algo en la frente, no era el hombre más listo en la habitación. A pesar de vivir solo, agitando la cabeza para disipar su estupidez, corrió por todo el apartamento buscando algo que pudiese usar. Revisó cajones, debajo de la cama e incluso en su baño. Ni siquiera tengo papel. No encontró nada útil. Ya lo haré mañana, pensó frotándose los ojos. No pasaría nada si hoy simplemente ignoraba todo y se iba a dormir. Ya estando listo para dormir pudo ver sus libros al borde de la cama. Había olvidado salvar lo que pudiera.
Con un bufido, los apartó, no quería seguir esta noche. Un libro cayó al suelo. Kazuma iba a levantarlo, pero notó el pequeño pedazo chamuscado que se desprendió de este. Lo observó por un momento. Podría servir, con eso en mente decidió actuar. Tomó todos sus libros y los colocó sobre su mesa. Comenzó lentamente a quitar las partes que no tenían forma de ser reparadas, las apartaba mientras a su vez secaba las páginas aún húmedas con tinder. La pequeña llama en la punta de su dedo secaba poco a poco las páginas mojadas. Mientras que usaba un kunai para retirar las partes chamuscadas. Esto se mantuvo durante al menos una hora, hasta que habló estirando los brazos. Ya está. Arrastró un poco las palabras debido al bostezo que se le escapó de los labios. Ahora sí hago esto. Susurró. Comenzó a doblar las partes desechadas en pequeñas figuras sin forma específica. No eran hojas de árbol, pero servirían para confirmar su teoría. Solo probaré uno, ya tengo sueño, habló mientras lo colocaba sobre su frente. Cerró los ojos y formó su chakra una vez más. Imagino cómo el chakra recorría su cuerpo, como si estuviese robando la energía. Dejó que ésta fluyera hasta su frente. Parecía funcionar, era más fácil manejarlo, pero aún así, el papel terminó por estallar. TCH. Falta algo, pero, ¿qué? Por frustración tomó uno más. Aún falta algo que lo regule. Sin duda hoy estaba inspirado. Kazuma pensó en qué podría ser este regulador, miró hacia su mano y la respuesta pareció golpearlo con fuerza. Si es como Drain Touch, entonces, se concentró, ignoró todo lo que lo rodea y se centró solo en eso. En la oscuridad de su mente, donde solo estaba el Ie Chakra que se movía a través de pequeños hilos de energía en todas direcciones. Lo imagino, algo que se manifestaba por encima de todo. Un gran par de tetas era lo que veía, estiró sus manos, listo para tocarlas. La textura era blanda, pero firme de alguna forma, esta era su forma de regularlo. O eso creía. Ahora tenía que ponerlo en práctica. Apretó ambos pechos con cuidado, usando solo las yemas de los dedos. El chakra fluyó, pero la hoja se resbaló de su frente. Ni siquiera estuvo cerca de pegarse. Ahí lo entendió, ¿cómo se supone que se sienten las tetas? Se preguntó. Nunca había tocado unas, espera, eso suena patético. Se llevó las manos a la cabeza con frustración. Esto no iba a funcionar. Lo intentó varias veces más, pero simplemente no sabía qué debía visualizar, todo lo que sabía del tema nunca fue por experiencia propia. Entonces se detuvo a pensar. No servía de nada seguir con esto, debía buscar alguna alternativa. Pero mientras pensaba esto, no pudo evitar pensar en Aqua, si la diosa idiota supiera de esto sin duda se burlaría. Incluso creyó escuchar su voz por un momento. PFF, era obvio que Unikinet nunca sabría cómo es el cuerpo de una chica. Pusu, Kazuma, no te preocupes, igual podrías intentar con los chicos, estoy segura que tienes más oportunidad en ese bando. Pensar en ello lo hizo molestar tanto que quiso apretarle las mejillas hasta que le rogará que parará para después, eso es. Exclamó. Esta vez decidió ser más creativo, se concentró, visualizó en su mente a una persona. Las tetas desaparecieron y en su lugar, una diosa de cabello azul estaba mirándolo. Aqua, susurró. Su estómago se sintió pesado por un momento. Sentía como varias emociones inundaban su ser. ¿Qué se supone que haces, Kazuma-san? ¡Ey! ¿Qué se supone que estás haciendo? Gritó la Aqua en su mente. A pesar de ser solo una visualización suya, Kazuma notó el parecido, ¿conocía también a esta diosa incompetente? No fue del todo consciente de sí mismo, cuando se dio cuenta había tomado las mejillas de la diosa entre sus manos. Kazuma, que estás ahí y suéltame. Tú, maldita diosa inútil. Fue casi instintivo, ver a Aqua después de todo lo que había pasado solo lo había hecho querer hacer una cosa apenas la vio. Estirar esas mejillas hasta estar satisfecho. Kazuma-san, por favor. Suplicaba la visión de la diosa. Kazuma soltó una risa corta, cargada de una malicia que hizo que la diosa se estremeciera. Decidió volver al entrenamiento. Drain Touch, gritó mientras la diosa soltaba un chillido. Estiró tan fuerte como pudo las mejillas de la diosa. El chakra se formó en su interior y fluyó sin control por un instante. Kazuma decidió tomarlo con más calma esta vez, puso sus manos suavemente en las mejillas de la diosa, cuidando el no apretar demasiado fuerte. Lamentablemente, esto fue notado por la diosa que él mismo había visualizado. ¿Al fin caíste rendido ante mis encantos?
Bien, ya te habías tardado. Consideraré aceptarte como mi fiel sirviente si simplemente cumples con todos mis caprichos. Es lo mínimo que merezco como la gran y hermosa diosa del agua. Se pavoneó de tal manera que Kazuma dudó si esta era o no la verdadera Aqua. Eso antes de molestarse y tirar con violencia de las mejillas de la diosa. El chakra que en un inicio pareció estar bajo control, de repente opuso resistencia. Kazuma empujó con todo lo que tenía hasta que su chakra llegó a su frente. Lo concentró en el pequeño papel, la reacción fue inmediata, el papel explotó en un montón de pedazos. Demasiado fuerte supongo. Pensó mientras abría los ojos. Mejor seguiré mañana. Se dijo mientras soltaba un bufido. Ya había avanzado lo suficiente por una noche. No pares. Un grito femenino resonó en toda la habitación, seguido de una serie de aplausos. ¿Qué carajo? Kazuma, que estaba por levantarse e irse a dormir, se detuvo en seco. Vamos, vamos, más una más. La chica gritó con urgencia. Yo. Confundido. Debe hablarle a alguien más. Se dijo a sí mismo. Si tú puedes. Kazuma lo pensó un momento. No se sentía que pensara con claridad por el sueño, pero ¿qué más da? Un intento más no haría daño. Tomó la última hoja y visualizó todo de nuevo. La falsa Aqua apareció en su mente una vez más. Kazuma se acercó a ella y puso sus manos sobre sus mejillas. Si aprieto demasiado no funciona, si aprieto poco tampoco, con eso en mente cambio el enfoque. Esta vez usó la punta de sus dedos para apretar con más cuidado, no muy fuerte, pero tampoco suave. Castigar a Aqua de esta forma era algo con lo que sin duda estaba familiarizado. La diosa solía meterlos en demasiados problemas que justificaban el castigo. Ahora que lo pienso, la idiota solo tenía que hacer un berrinche y terminaba consiguiendo lo que quería, un pensamiento que llegó demasiado tarde. Sacudió la cabeza disipando el pensamiento antes de hablar. Time Touch, el brillo violeta iluminó la oscuridad en su mente. Solo recordó, Aqua era demasiado útil, aunque fuese solo como batería. Recordar la sensación de cómo drenaba el mana dentro de la diosa que no parecía tener fondo, y lo guiaba a Megumin para realizar una explosión extra. Aqua era como su chakra, si imagina su chakra con forma de agua quizás, dejó que el chakra fluyera con cuidado, por un momento sintió que se descontrolaba, pero apretó y tiró un poco de las mejillas de la diosa para estabilizarlo. Empujó la energía que parecía fluir a través de su cuerpo hasta su frente. Poco a poco abrió sus ojos, se miró al espejo y ahí estaba. Una hoja pegada en su frente. Lo había logrado. Sí. Los gritos de la chica volvieron seguidos de intensos aplausos. Sí que me aman. Murmuró el castaño antes de girar la cabeza para ver por su ventana. No contaba con que la hoja se separara de su frente. Quizás tengo que practicar un poco más. Pensó mientras se acurrucaba en la cama listo para descansar. Puedo hacerlo. Gritó Kazuma. ¿Qué cosa? Preguntó Wamo, no tenía idea de por qué esto era lo primero que le decía el chico. Kazuma no lo explicó con palabras, en su lugar tomó una hoja de un árbol cercano y la puso en su frente. Esta se pegó sin problemas en su frente. Veamos, sacude la cabeza. Pidió Wamo. Kazuma asintió con fuerza, la hoja no cayó, luego agitó su cabeza en todas direcciones pero la hoja no cedió. Practicar un poco más sirvió de algo, celebró en su mente. Kazuma no había podido dormir bien durante la noche, terminó despertando mucho más temprano de lo que debía. Luego de eso había jugado un poco con su control de chakra. Pegó la hoja a su cuerpo tanto como pudo, era genial poder usar por fin algo interesante. Pegarse cosas al cuerpo no sonaba como lo más genial, pero era demasiado divertido. Lo había intentado con otros objetos, pero fue mucho más difícil de lo que pensó y lo dejó para no frustrarse. Parece que por fin lo lograste. Bien hecho. Wamo parecía genuinamente alegre por su progreso. Kazuma solo pudo inflar el pecho con orgullo. Un poco más y alcanzaría a sus compañeros de la academia. Ahora, veamos qué tal con esto. Wamo se acercó a Kazuma. Antes de que el castaño pudiese reaccionar, un fuerte paz se escuchó. Una suave bofetada había bastado para separar la hoja de su frente. ¿Por qué fue eso? Reclamó Kazuma. Aún necesita pulirse. Compartió el mayor. Me niego. Gritó Kazuma mientras negaba con los brazos de forma exagerada. Si sabes que tenemos el tiempo contado, ¿verdad? Le recordó Wamo mientras fruncía el ceño. Lo sé, pero, ¿de qué sirve esto? Quiero aprender algo realmente útil, algo que pueda mostrar.
A Kazuma no le importaba mejorar, solo quería algo que pudiese usar en la academia. Era un infierno tener que pasar al frente, que le pudieran hacer un jutsu que se supone debía conocer. Todo para que al final todos se burlarán de él por ser incapaz de usar cualquier ninjutsu. Me niego a volver a ir a la academia y pasar por eso, se prometió a sí mismo. Lo serán para después, cuando estés listo. ¿Cuándo voy a estar listo? ¿Cuándo repruebe? ¿De qué servirá todo esto si al final voy a fallar por no saber hacer algún jutsu? Recriminó. Esperaba que Wamuu se tragara eso y por fin le enseñará algo interesante. Las habilidades prácticas también son importantes. No lo niego, pero quiero aprender ninjutsu. Si tú no me enseñas, entonces aprenderé yo solo, así que no podré enfocarme en nada de lo que me pidas porque estaré ocupado intentando aprender. ¿De verdad eres tan idiota para no ver lo estúpido que es eso? Voy a aprenderlo, de una u otra forma lo haré. Preferiría aprenderlo de ti, pero siempre te niegas. Por favor, que diga que sí, que diga que sí. Había tirado un farol. Si decía que no, Kazuma no tenía ni idea de dónde empezar a buscar. Todo dependía de que Wamuu mordiera el cebo y le enseñará. Wamuu lo pensó, caminó por un tiempo mientras preparaba su respuesta. Cuando se detuvo vio a Kazuma directo a los ojos mientras hablaba. Bien, añadiremos ninjutsu a la rutina. Kazuma sintió por un momento que sus pies no tocaban el suelo. Finalmente aprendería ninjutsu. Se sentía realmente orgulloso de sí mismo. Lo había logrado. Pero duplicaremos las secciones de control de chakra junto con el acondicionamiento físico. Toda la emoción que sintió se disipó en un instante. Soy un idiota, muy bien, es hora del entrenamiento de taijutsu, todos formen un círculo. Apenas Fujin dio la orden, los chicos se pusieron en posición listos para las luchas de práctica. Kazuma miró esto con desinterés, estaba más concentrado envolviendo las vendas en su brazo izquierdo como para prestar atención a las batallas. La última pelea con el prodigio Hyuga lo había llevado a la enfermería después de algún tiempo. El enfermero a cargo vendó su brazo y le dijo que eso ayudaría. A Kazuma realmente no le importó mucho, usó EAL para curar su brazo apenas llegó a su casa. Pero aún así decidió guardar las vendas y usarlas. Parecía una moda muy común en este mundo, además. Se ven geniales. Pensó mientras el calor le subía por el rostro. Sin duda Megumin había sido una mala influencia. ¿Qué estás haciendo, Kazu-kun? Una voz demasiado suave habló cerca de su oreja haciendo que Kazuma soltara un chillido por la sorpresa. De inmediato giró y miró a la chica de pelo rosa que había hablado con él antes. Está cerca, muy cerca. Tanta cercanía a una chica era demasiado para un Need virgen como él. Nada, solo ajusto las vendas. Arre. Pero tu brazo luce bien. Es por si acaso. Qué pena, pensé que hoy no lucharías. ¿Eh? Kazuma no sabía a qué se refería. Ya sabes, pensé que usarías eso como excusa para saltarte las prácticas. Mierda, debí pensar eso. Se regañó a sí mismo en su mente. Kazuma. La chica de cabello rosa habló. Sí, soy Kazuma. Respondió de forma automática. Has mejorado bastante desde la última vez. Bien hecho. Lo felicito. Kazuma sintió como se le formaba un ligero sonrojo. Que una chica cuyo nombre ni siquiera recordaba lo felicitará por su extenuante esfuerzo fue una sorpresa bienvenida. Kazu-kun, ¿crees que por fin podrás ganar una pelea? Preguntó con una mirada inocente. Kazuma lo pensó un momento. Había desbloqueado su chakra, se ejercitaba todos los días e incluso podía aguantar más en los entrenamientos contra Wamuu. A pesar de nunca haberse acostumbrado a estos. Wamuu nunca lo dejaba acostumbrarse. Siempre subía la carga de forma gradual haciendo imposible que se pudiese acostumbrar. Pero desde que despertó su chakra estaba seguro que era mucho más fuerte que nunca. La única vez que estaba seguro fue más fuerte en sus 3 vidas, fue en ese momento donde fue potenciado por Aqua y Eris. 2 diosas que lo habían fortalecido al máximo. No había duda. Infló el pecho con confianza antes de hablar. Estoy seguro, mi primera victoria está cerca. Declaró lleno de orgullo. ¿Quién eres y qué hiciste con? Fue interrumpida en seco. Satou Kazuma y Yamamaka Itsuki, al frente. Fujin ordenó. Detectar enemigos se activó con fuerza. Kazuma sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. Miró hacia su rival y notó que él estaba mirándolo. Ambos caminaron hacia el centro del círculo. Kazuma daba pasos tímidos, mientras Itsuki denotaba seguridad. Ya pasó mucho tiempo desde nuestra última práctica juntos, Kazuma.
El rubio habló con confianza. Kazuma sintió miedo por un momento, pero no entendía por qué. Era solo un mocoso con aires de grandeza, ni de chiste le tendría miedo. Pero, ¿y si el miedo no era de él? Antes ya había sentido emociones que no le correspondían. Si él no tenía miedo, si él no era el problema, entonces, el miedo era de su otro yo. Muy bien, Kazuma, ¿qué tal si te rindes y sacamos con esto? Sugirió el rubio. Me rindo. Gritó Kazuma apenas escuchó eso. No sabía que me podía rendir, porque nunca antes se me pasó algo tan obvio por la cabeza. El grito en su mente fue tan intenso que habría roto las ventanas de sus alrededores. Todos estaban confundidos, nadie realmente se había rendido alguna vez desde que comenzaron. Denegado. Fujin lo miró con molestia. ¿Por qué? Preguntó Kazuma, más alterado de lo que alguna vez admitiría. De entre todos aquí eres quien más necesita pulir su taijutsu. Así de simple. Kazuma apretó los dientes, sabía que era malo en taijutsu pero había mejorado. ¿Por qué nadie más podía notarlo? Quería seguir quejándose de lo injusta de la situación. Entonces un hombre se acercó a su grupo lentamente, tenía cabello castaño y una cicatriz pronunciada sobre el puente de su nariz resaltaba entre todo. Su ropa era exactamente igual a la de Fujin. Fujin es importante, necesito tu ayuda. Habló el tipo de la cicatriz entre respiraciones entrecortadas. ¿Qué pasa, Iruka? Estoy en medio de la clase. Fujin miró al tipo con molestia. ¿Podrías cubrirme un momento? Naruto no aparece, creo que está haciendo alguna de sus bromas, o algo peor, el cuerpo de Iruka se estremeció notablemente. Es verdad. Fujin parecía nervioso. Ve a buscarlo, yo me encargo de eso. Iruka asintió y desapareció en un parpadeo, el único rastro de que estuvo ahí fue un pequeño montón de hojas. Fujin suspiró antes de dirigirse a sus alumnos. Continúen con el entrenamiento. Volveré tan pronto como pueda. Se dio la vuelta listo para irse, pero en el último momento se detuvo para mirarlos. Y no hagan nada estúpido, especialmente tú, Itsuki. Continúen con el entrenamiento, te dejo a cargo Tenten. Con eso dicho desapareció de la vista en un parpadeo. Por un momento Kazuma sintió el alivio, pensaba que la chica lo dejaría rendirse. Tenten de inmediato se puso en el centro del círculo. Comiencen. Dio la señal y la pelea inició. TCH, gracias por la ayuda, se quejó Kazuma en su mente. Apretó los puños antes de ponerse en guardia. Iba a ganar. Oye Ana, ¿estás bien? Preguntó una chica de cabello negro. ¿Por qué la pregunta? Respondió la chica rubia conocida como Ana. Pareces no querer prestar atención. No es eso, arrastró las palabras. Simplemente, es complicado. Ya veo, bueno, ya que no estás ocupada con eso, ¿qué tal si hablamos de Neji? ¿Has visto lo lindo que él? Sus palabras se volvieron ruido de fondo para Ana. Mizuki Ana, una estudiante de último año de la academia. No era la más brillante de su clase, pero tampoco estaba en los peores. Si Ana no era la mejor en nada, al menos estaba entre los mejores en cada área. Se había esforzado para eso. Ignoró los desvaríos amorosos de su compañera y decidió prestar atención a la pelea que se desarrollaba en el círculo. Itsuki atacó con violencia, Kazuma intentaba alzar la guardia y mantener la distancia. Itsuki golpeó con su brazo haciendo una finta en la que Kazuma cayó, su cuerpo se dobló cuando el golpe al costado impactó haciéndolo soltar un quejidos de dolor. La pelea siguió con Itsuki siendo cada vez más agresivo en sus movimientos. Eso no está bien, susurró la chica a su lado. Lo sé, Ana lo entendió de inmediato. No era un secreto para nadie que Kazuma era pésimo en taijutsu. Bueno, en todo. Itsuki era cuanto menos, competente. Se movía con agilidad dando golpes certeros, pero era obvio para todos que solo estaba alargando la pelea. Golpeaba a Kazuma de forma que no quedase inconsciente, en los puntos donde más le dolería. Es cruel. Dijo la chica a su lado después de ver cómo Itsuki tomó el brazo de Kazuma con su mano para después golpear con su codo haciendo que un fuerte crujido se estuchara. Ana miró a Tenten, parecía estremecida, casi arrepentida. En algún punto Ana no pudo seguir viendo cuando Itsuki derribó a Kazuma en el suelo para comenzar a golpearlo. Miró a otro lado, ignorando el sonido de la cara de Kazuma siendo magullada. Me equivoqué, se repitió a sí misma una y otra vez. Lo siento Kazuma, pensé que simplemente abandonarías la academia si hacía eso, Ana lo sabía. Kazuma siempre fue el que se quedaba atrás de todos, desde que eran niños nunca había mostrado aptitudes para ser un ninja. Pero aún así, era brillante.
Resaltaba en ciencias, finanzas y en cualquier tema académico. Su astucia la sorprendía cada vez que estudiaban juntos siendo niños. Si tan solo miro de nuevo al frente. Kazuma estaba encubriéndose el rostro con ambas manos. Su cuerpo en posición fetal, su rostro hinchado y morado en varias zonas. Los moretones en su brazo se habían formado por los golpes constantes. Ana incluso pudo escuchar pequeños sollozos, junto con las lágrimas que intentaba ocultar. Itsuki no se detuvo, continuó golpeando. Pudo ver la asquerosa satisfacción en su cara. Si tan solo hubiese ido a una escuela civil. La pelea terminó con la llegada de Fujin. ¿Qué demonios? Su ceño estaba fruncido. Itsuki notó esto, pero con una risa de satisfacción lo ignoró. ¿A dónde vas, Itsuki? Preguntó Fujin conteniendo su ira. ¿Qué más da? Ya terminé aquí. Itsuki se preparó para marcharse, hasta que sintió una mano en el hombro. Acompáñame, tenemos que hablar. El tono del hombre no dejaba duda de que era algo serio. Ve a la enfermería, chico. Dijo mirando al Kazuma en el suelo. Kazuma se levantó con dificultad. Tenía la cabeza agachada y su vista pegada al piso. La mayoría de sus compañeros apartaron la mirada, evitaban causarle aún más vergüenza. Kazuma caminó con pasos lentos, alejándose poco a poco. No pasó mucho para que el círculo se disipara y todos volvieran a su salón. Ana fue la última que se quedó, su vista clavada en el cielo, su corazón pesaba. Extraño Japón, con eso en mente, decidió volver adentro. Kazuma caminaba por los pasillos con dificultad. Había ignorado la orden de ir a la enfermería, se había desviado por otro camino para evitar ser visto. Perdí de nuevo, susurró. Bueno, supongo que ya estoy acostumbrado, siempre pierdo después de todo, se llevó una mano a la cara. Su ojo izquierdo estaba hinchado causando un dolor pulsante. Solo podía ver por su único ojo que había podido cubrir. Mi primera victoria está cerca. Las palabras que había dicho con tanta seguridad hace solo unos minutos volvieron para burlarse en su cara. Qué idiota se sentía. Pensó que estaba avanzando. Pensó que estaba alcanzando a sus compañeros. Pero al final del día, seguía siendo exactamente igual que el día que llegó a este mundo. La frustración lo inundó. ¿De qué servía todo lo que he hecho? Se preguntaba a sí mismo una y otra vez. Apretó los dientes con fuerza, su mandíbula dolía y el sabor de su sangre aún estaba en su paladar. Apretó su puño con tanta fuerza como pudo, pero este se negaba a responder. Ni siquiera tenía la fuerza para cerrar el puño. Quería llorar. Quería gritar. Pero no tenía sentido. Nada tiene sentido. Gritó dejando salir toda su frustración mientras intentaba golpear la pared tratando de dejar salir su frustración. Pero su cuerpo lo traicionó. Perdió el equilibrio y terminó cayendo de cara contra el suelo frío y duro. Intentó levantarse, pero por más que lo intentaba no podía lograrlo. Si solo fuese más fuerte. Un pensamiento escapó de sus labios de forma inconsciente. Quizás un arrepentimiento. Quizás un anhelo. No, eso es estúpido, ser más fuerte no hubiese servido, las palabras parecían pesar en su garganta. Algo de lo que siempre estuvo consciente pero nunca quiso aceptar. Si tan solo me hubiese esforzado, su voz se quebró poco a poco con cada palabra que salía. Si me hubiese esforzado más no habría perdido de esta forma, se miró a sí mismo tirado en el suelo, solo podía cubrirse mientras rogaba que terminara. Si me hubiese esforzado más no habría sido apaleado todos los días en la academia. Recordó cada día en el que recibía una golpiza simplemente por no saber defenderse. Si me hubiese esforzado más no tendría por qué esconderme para estudiar tranquilo. Qué idiota había sido, se sentía inteligente por fingir que no le importaba lo que le hacía Itsuki. Solo había huido. Nunca enfrentó el problema de frente. Nunca tuvo el valor para defenderse. Todo lo que había logrado era que un matón cliché cambiara por completo su estilo de vida. Era patético. Si me hubiese esforzado más Megumin no me habría dejado. No había hecho nada para arreglar las cosas con ella, apenas decidió dejarlo él no hizo nada. Se encerró en su habitación, sintiendo compasión por sí mismo. Lastimó a sus amigas, lastimó a su amigo, lastimó a todos por su cobardía. Era patético. Yo soy patético. Si me hubiese esforzado más, Ana no se habría ido. Apenas la vio en la bicicleta de ese chico, el mundo pareció acabar para él. No intentó hablar con ella, no buscó alguna respuesta. Solo escapó. Se encerró en su habitación ignorando todo lo que lo rodeaba, todo lo que tenía lo desechó. Lastimó a su familia. Ignoró las palabras de aliento de su padre. No le importaron las lágrimas de su madre.
Se burló de las súplicas de su hermano pequeño. Yo soy escoria. Si tan solo me hubiese esforzado, si solo fuera mejor, si no fuese yo, tus estadísticas son demasiado bajas, te recomendaría ser un comerciante, con tu gran suerte sin duda serías exitoso. Él era débil, desde el primer día fue débil. Solo tenía su suerte, pero ahora ya no tenía eso. Si su suerte es lo único valioso en él, entonces, ¿realmente importaba ahora? ¿Tenía alguna clase de valor? Si todo lo que logró fue por suerte. Entonces, ¿qué sentido tenía su vida si la había perdido? Quizás todos tenían razón, no soy nada sin mis compañeras, Aqua era talentosa en todo lo que intentaba. Bazuma, susurró Kazuma. Megumin era una prodigio en todo aspecto. Escorriazuma, Darkness era una noble extremadamente poderosa. Tontozuma, él solo era un Need que pensó que vivir en un mundo de fantasía sería genial. Solo él. Giró su cuerpo sobre el suelo, la vista se centró contra el techo del pasillo. No vio nada interesante ahí, así que miró hacia la pared de su derecha. No es como si tuviese otra opción, se burló. Ahí lo vio. Un pequeño afiche que resaltaba en un tablón lleno de toda clase de anuncios. No parecía la gran cosa, hasta que lo miró con detenimiento, era una serie de reglas. Un shinobi mira debajo de lo que hay debajo. Un shinobi debe prepararse antes de que sea demasiado tarde. Un shinobi nunca debe mostrar debilidad. Un shinobi nunca demuestra sus emociones. Un shinobi siempre debe obedecer las órdenes de su comandante. Sé un shinobi. Kazuma observó el imponente anuncio frente a él. Por un momento sintió algo que no supo describir. Pero el sentimiento desapareció tan pronto como se dio cuenta de su situación. Yo no soy un shinobi, la fuerza de su cuerpo volvió, al menos lo suficiente para tratar de levantarse sin caer. Estaba sobre sus piernas y brazos, aún no podía ponerse de pie. Si las chicas estuvieran aquí, podría tener una oportunidad, si solo ellas, ¿qué demonios? Algo hizo clic. ¿Qué carajo estoy diciendo? Fue solo un momento en el que un fuerte golpe seco resonó por todo el pasillo. Kazuma había estrellado su frente contra el suelo dejando que un fuerte dolor lo hacía sentir más extraño. Más consciente. Esas idiotas, solo sabían meterse en problemas, estrelló su cabeza con más fuerza contra el suelo. Fui yo quien se encargaba de limpiar su desastre. Volvió a golpear su cabeza contra el suelo. Ellas me necesitan a mí, yo no las necesito a ellas. Golpeó su cabeza tan duro contra el suelo que sintió como un líquido caliente fluía por su frente hasta su mentón. Yo, Satou Kazuma. Golpeó de nuevo. Satou Kazuma. Soy Satou Kazuma. No soy Bakazuma, Kakazuma, Pedozuma ni ninguno de esos apodos estúpidos. Soy Kazuma, 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 Kazuma. El último golpe casi lo hace desmayarse. Pero por fin lo había entendido. Yo vencí al rey demonio. Se puso lentamente de pie. Yo vencí a los generales del rey demonio con un equipo lleno de inútiles. La fuerza volvió poco a poco a él. Yo vencí a toda la guardia real del castillo real. Finalmente estaba de pie. Yo, Satou Kazuma. Se paró recto, observando por la ventana la tormenta que venía a la distancia. El héroe de Berserk. Comenzó a correr fuera de la academia con un objetivo en mente. Estaba a punto de tomarlo en serio. La aldea de Konoha en la Tierra del Fuego. No era muy conocida por las lluvias constantes, la Tierra del Fuego no solo se llamaba así en balde. Las lluvias no solían ser comunes, en su lugar, el clima era más caluroso como si fuese verano durante la mayoría del año. Pero esta vez, una gran tormenta había caído sobre la aldea. Los puestos se cerraron, las personas se resguardaron en sus casas. Pero en medio del desastre resaltaba una figura. Un chico castaño de ojos verdes como esmeraldas caminaba en medio del desastre. Caminó con pasos firmes hasta llegar a una casa demasiado colorida para estar tan apartada de la aldea. Un hombre de aspecto cansado abrió la puerta y lo miró con sorpresa. Kazuma. ¿Por qué estás en la lluvia? Eso luce mal. Dijo señalando a su cara. Quizá deba tratarlo, vamos, entra antes de que. Sus palabras fueron cortadas de golpe. Necesito que me fuerces. Kazuma habló interrumpiendo las palabras de su maestro. ¿Qué? Uamu no parecía entender lo que sucedía. ¿Te sientes mal o algo así? Hablo en serio. Yo, ahora mismo siento que todo es para nada. No sé qué hacer, solo sé que tengo que esforzarme porque, de otra forma no lo lograré. Aun si es así, el sobreesfuerzo te hará más daño que bien. Dijo Uamu tratando de tranquilizar a Kazuma.
No me voy a romper, puedo aguantarlo, sé que puedo hacerlo. Aún así Wanu quería rechazar la sugerencia, no tenía sentido exigirle más a alguien que no estaba dispuesto a darlo todo. Pero, grande fue su sorpresa al ver cómo el chico frente a él se arrodillaba frente a él. Tengo que esforzarme, no lograré nada si no lo hago. La imagen de sus compañeras pasó por la cabeza del castaño. Por eso, lo tomaré en serio, haré lo que sea necesario. Dime salta y yo solo preguntaré qué tan alto. Wanu no sabía cómo tomar esto, era simplemente irreal. Se tomó un momento para pensar, la lluvia no se había detenido y ambos estaban empapados para este punto. Te exigiré ser un shinobi. Dijo Wanu con firmeza. Voy a ser un shinobi si lo logro, es algo que aprenderé en algún punto. Lo tomaré como una misión, no aceptaré errores, no aceptaré quejas, solo el éxito. Sé que me voy a arrepentir de esto. Pensó Kazuma. La misión será lo primero entonces. Respondió Kazuma con una mirada que Wanu no pudo describir. Por primera vez pudo ver algo más en los ojos verdes de su alumno. Pudo ver, voluntad. Puede que me odies después de esto. Eso dijiste la primera vez y créeme que odio tener que entrenar. En ese caso, sonrió el maestro. Dime, ¿qué eres? Kazuma lo pensó por un momento, no era nadie en este mundo. Solo un huérfano más en este mundo. Pero si tuviese que dar una respuesta, soy un shinobi. Un capítulo más, tarde más de lo que quería, pero bueno, simplemente me puse a escribir y cuando me di cuenta ya se había juntado todo esto. Hey, soy Dante, el gato nalgón. Gracias por leer hasta esta parte, la verdad, fue más complicado de lo que pensé escribir esta escena. Pero bueno, parece que por fin Kazuma recordó que él es el protagonista. Así que, ¿qué les pareció? Ah, cierto, casi lo olvido. Esta sería la apariencia actual de Kazuma. Sé que se ve raro por la IA, pero realmente no se me da dibujar XD. Como sea, creo que lo dejaré por acá. Buenas tardes, noches o mañana, y feliz día del amor y la amistad por si acaso. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.